gara lehen hau, daukat amabi puntue, eta gaineko puntue, se propone la aprobación del acta número 6/2017 de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 29 de junio del 2017. ¿Alguna cuestión con el acta del 29 de junio? Pues la damos por aprobada. Bigarren puntua, dación de cuentas de las resoluciones de alcaldía, delegadas y delegados de área dictadas desde el 22 de junio al 18 de julio del presente año. ¿Una cuestión? Sí, Rafa. Pues sobre la forma de dación de cuentas y en algunos de los decretos en el que aparecen, por ejemplo, facturas aglutinadas en un único paquete, vamos a llamarlo así, de facturas, y en aras de una mayor transparencia y conocimiento por parte de todos los corporativos y corporativas de lo que se trata, solicitaría que esa información se facilitara al detalle y por vía digital, que ni estorba ni ocupa un montón de folios, no gastamos papel, somos más ecológicos y somos más eficientes en la consulta de cualquier documentación al respecto. Miguel Esquer. Pues que tomen nota los técnicos correspondientes. Y si hace ese tipo de acumulaciones es porque funcionamos así, pero desde el punto de vista técnico total, o sea, todo lo que se pueda aclarar, mejor que se haga. Bigarren puntua, dación de cuentas de la modificación de créditos número 4 del presupuesto general municipal del presente año. Irache. Bueno, la modificación de créditos número 4 consta de dos partes. En primer lugar, voy a detallar las que se financian con cargo a remanente de tesorería. Es el mobiliario de la biblioteca, por valor de 72.600 euros, 11.000 euros para promoción y fomento del deporte, instalaciones deportivas, es lo que comentamos en la comisión de la escalada de pared para el polideportivo, son 28.000 euros. Luego hay una transferencia de 15.000 euros, que es la parte que nos corresponde al año y que no está cubierta por el convenio con la Diputación, es lo del proyecto Gasteiz-Etxebarri. Equipamientos culturales, 226.000 euros, que es la primera fase del mercado de Chaga y la segunda planta del edificio Becoa. 4.200 euros para mobiliario y servicios generales. 160.000 para las obras del Servicio de Atención Ciudadana de Astaburudo y de Chaga. 35.800 euros para el mobiliario de los dos SACs. Y las últimas 4 van dirigidas todas ellas a soportes informáticos. Tenemos el contact center y ticketing para el SAC, arrendamiento de equipos informáticos, impresoras multifunción, soportes software y hardware, y bueno, es un total de 749.207,5 euros. Espera, casco, Irache. Me falta la segunda parte, que son las habilitaciones de crédito, pero en este caso con cargo a presupuesto cesante recibido. En primer lugar, la habilitación de 5.924,50 euros, que es a raíz de la subvención por el convenio de colaboración que decíamos antes entre la Diputación y la Mancomunidad de Servicios de Etxebarri, lo del plan Gasteiz-Etxebarri para el periodo 2017-2019, es la diferencia con lo que teníamos en presupuesto con el nuevo convenio, porque en lugar de cobrar 29.000 euros son 25.000, entonces la diferencia son esos 5.900 euros. La segunda parte es una habilitación de 12.072 euros para urbanización de Ribera de Aspe por un aval ejecutado. Y el tercero es en base al convenio con la Diputación y teniendo en cuenta los ratios establecidos, el aumento de 3 auxiliares para la residencia San José, que son 90.000 euros. ¿Alguna cuestión con esto que se trató en la Comisión Informativa de Hacienda? Ana. Bueno, galdera bat daukagu. Baina dira, komentatu moduan, oso ondo ditu, eta gu parte bateko duzitza egin nahi genuke. Eta hori da, kultura ekipamentoetarako daudela, 156.000 euro merkatuta, eta arduradunak esan duen moduan orain dela merkatuan lehengoan fasea edo martxan jartzeko. Gu galdetu genuen horretaz batzordea, nira zer den lehenko fase hori zer den hori. Edo zehaz dagoen horre egiteko. Batzordean informaziorik seguten lemon, esan seguten enteratuko ginela. Alisto. Eta orduan, puntu ematea denez, adia enteratzen garen pleno honetan. Ia sartzen planteatzen dena, eta batez ere bi galdera zuzenak eta zertzen ditugu. Galdera bat da,
ia udal agiritegia mantentzeko ideia mantentzen duzuen, hori izateko, eta diru hau, 256.000 euro hauek edo diru honetatik, zeo zer udal agiritegientzat doan ala ez. Hori da, Sí, bueno, por mi parte, por dar contestación, podría contestación a lo que has planteado, ¿no? En cuanto a las obras que se van a realizar en el antiguo mercado. En ese sentido, hay que decir que es una cuestión que ya hemos adelantado, al menos cuando hemos aprobado el presupuesto. Es un compromiso que tenemos entre el equipo de gobierno, conformado por dos partidos políticos, como se sabe, el JPNV y el Partido Socialista, con el Partido Popular. En ese caso, propició, o fue una de las piedras de toque que propició que se estuviera en los presupuestos. La apuesta que se hace por parte de los tres partidos es generar una infraestructura para la juventud. Y eso no lo hemos obviado, no lo hemos negado, y yo creo que es sabido absolutamente por todos y por todas. Cuestión que, por cierto, vosotros me hicisteis el apunte dentro de los presupuestos, no sé si no lo contemplabais o no queréis contemplar. Y en cuanto a lo que va a ir ahí, yo creo que ha salido recientemente en prensa que nos encontramos en la fase 0. La fase 0 incluye una propuesta técnica por parte de este consistorio, a la ciudadanía en general, para que presente una serie de alegaciones o una serie de modificaciones a ese proyecto, lógicamente para hacer un traje de medida de los usos que nosotros pretendemos implantar. Y a partir de ahí, la fase 0 durará hasta, entendemos, finales de septiembre de este año, y entraremos en la fase 1, que será la adjudicación de obras. Probablemente luego salga en alguna pregunta de ruegos y preguntas, seguramente pues sí, yo creo que lo podemos dejar para luego, sin más. Y si no sale, pues ya os enteraréis, como bien os dije. Eso barkatu. Erantzuna duzue ia udale agiritegia joango denara, esan dut parte hartzaren prozesua baldin badua hor, ia bigarren solairu osoan egin duzue olako iraikuntza, hor jarri dituzue postu ziren toke guztietan, oso alde ditzi gelditzen daia bigarren solairu horretan. Eta lehenengo horretan betxa kulturan izan zen duten zuen asmoa zela udal agiritegia jartzea. Eta gure galdera hori da, besterik ez da. Parte hartzaren prozesu horretan sartuko da edifizio osoa, eta bigarren horretan, mantentzen duzuen ideia hori, bigarren dena hori da bakarri galdera, ez da besterik. Bueno, habiéndote dirigido otra vez, yo creo que por competencia quien debe responderte soy yo. Ahora mismo estamos abiertos a cualquier tipo de proposición. Vamos a presentar dos alternativas. Y bueno, visto que desde luego no esperas a que el monaguillo acabe pasando el último monaguillo pase por la procesión, te lo voy a enseñar. Las dos alternativas, las dos propuestas que se van a presentar a la ciudadanía son estas. Están aquí. Luego si quieres desarrollamos en juegos y preguntas, entendía que iba a ser el motivo, pero esto es lo que se va a presentar a la ciudadanía para que hagan sus aportaciones. A partir de ahí lo que haremos es una aprobación del proyecto, en base también a las posibilidades que tenga el ayuntamiento a nivel presupuestario y a nivel técnico, y desarrollaremos la actividad, desarrollaremos las obras a partir del año 2018, tal y como nos comprometimos en este caso los dos partidos que he comentado antes, que integramos el equipo de gobierno, con uno de la oposición, que es el Partido Popular. Gracias. No sé si se ha contestado bien, pero bueno, como bien ha dicho el responsable, estamos en fase 0. Estamos intentando tener unos bocetos para poder presentar y tener algo de base para trasladar a la ciudadanía qué se pretende, y a partir de ahí, pues qué aportaciones puede haber. Estamos en fase 0. Tenemos unos bocetos, los cuales se les va a enseñar a la ciudadanía, y que vamos a incluso hacer un proceso participativo para que de alguna forma podamos tener algunas ideas, y todo ello dentro del empaque que nos marcan a todos en todos los sitios, que es el económico, que a veces decimos, bueno, eso no tiene que ver nada, pero tiene que ver. Entonces, pues bueno, dentro de esas posibilidades intentaremos ir por fases, intentaremos abordar este proyecto tan ambicioso, vamos a decir, para este barrio, este municipio, que es necesario y que poco a poco lo tenemos que hincar en el diente, como se dice vulgarmente. ¿Alguna cuestión sobre el tema de la dación de cuentas
de la dación de la modificación de créditos número 4. ¿Quién más va? Nada, comentar que nos gustaría ver también los bocetos, que los ha enseñado por allí y bueno, como nosotros. Sería bueno. Qué ricasco. A concluir el pleno, si queréis, estamos y nos han facilitado ya la mañana. A las 7:30. Bueno. ¿Alguna cuestión más sobre este punto? La UBAR en punto A, dación de cuentas del informe de intervención y cumplimiento del artículo 6.5 de la norma foral 5/2013 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las entidades locales del territorio foral de Vizcaya. El decreto foral 90/2013 del 25 de junio, en desarrollo de la norma foral 5/2013 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, determina la obligatoriedad de amortizar la deuda a largo plazo. En base a esto, el informe de intervención determina que el Ayuntamiento de Erandio cumple con el objetivo de deuda o de sostenibilidad financiera, puesto que en la liquidación del presupuesto del 2016 se presentaba una deuda que suponía el 0%, que se cumplen los plazos de pago a proveedores establecidos en la normativa vigente y las modificaciones presupuestarias recogidas que no producirán incumplimientos futuros, y que los gastos financiados con estas modificaciones, hablamos de crédito del primer trimestre del año, del primer semestre, perdón, que estas modificaciones tampoco comprometen la sostenibilidad financiera futura del Ayuntamiento. Este informe, junto con el acta de sesión del Pleno, se enviará al Departamento de Administración Pública y Relaciones Institucionales de la Diputación Foral de Vizcaya. Eskerrik asko, Irache. ¿Alguna cuestión con el informe técnico sobre la sostenibilidad y presupuestaria y estabilidad? Pues será como dación de cuentas el punto para que vaya aquí. Punto 5. Se propone la aprobación de la modificación de créditos número 5 del presupuesto general municipal del presente año. Irache, en este caso es un total de 750.000 euros. Únicamente se incrementan dos partidas financiadas también con remanente de tesorería. La primera es la primera fase para el alcantarillado, el saneamiento de San Jerónimo concretamente, que son 600.000 euros. Y la primera fase de la reforma de la cuarta planta del Hogar Residencia San José por valor de 150.000 euros. Esto se trató en Comisión de Hacienda el día 17 de este mes y el dictamen fue el JPNV favorable, Socialistas Vascos favorable, Ganemos Erandio abstención, H. Bildu abstención, Grupo Popular favorable y concejal no adscrito abstención. Eskerrik asko, Irache. ¿Alguna cuestión? Sí, Arantxa. Egunon. Simplemente un comentario. Creo que varias veces hemos pedido que, ya que el Ayuntamiento tenía un remanente, se utilizara en lo que haría falta para el Ayuntamiento, pero siempre se nos comentó desde el departamento, el área de tesorería, que el remanente no se toca. De pronto, en dos modificaciones de crédito en el mismo mes, nos hemos ventilado casi el 85% del remanente que tenemos. Encima nos lo hemos ventilado en inversiones, que pensábamos que poco sabemos de presupuesto, como se nos ha dicho una y otra vez por esta Junta de Gobierno, pero son inversiones. Lo de la calle San Jerónimo se viene oyendo hace bastante tiempo. La cuarta planta de San José, que sí que se quería, pero que no había dinero. De pronto, pues eso, se puede tocar el remanente, se puede tocar para inversiones, se puede tocar para algo que se supone que tenía que haber o que tenía que estar incluido en el presupuesto, y de pronto, pues eso, tocamos casi el 85% del remanente. Y vuelvo a recordar que el año pasado no teníamos 25.000 euros, por poner un ejemplo, para ayudar a aquellas familias que lo necesitarían con la subida que habían hecho esta Junta de Gobierno con respecto al IBI. O sea, no teníamos 25.000 euros, no se podía esa ayuda ponerla en marcha, y de pronto, pues eso, nos podemos gastar el 85% en inversiones que se supone que podíamos haberlas sacado mediante el presupuesto. Nada más.
son un apunte, Arantxa, el remanente es para inversiones, siempre. No se puede utilizar para otra cosa. Eso lo primero. Lo del IBI, el año pasado, creo que lo comentó entonces Elena, que teníamos que esperar a que se cobrara el IBI de este año para ver cómo podíamos destinar esas ayudas. Y el compromiso está ahí, y yo creo que además está más o menos hecho y lo veremos en el mes que corresponda. El remanente siempre es para inversión, siempre. Es lo que marca la ley. De todas maneras, el año pasado, me acuerdo que comentasteis cuando hablamos de la liquidación del remanente, que sobraba mucho dinero, que parecía que ahorrábamos, y ahora os preocupa que gastemos el 85%. ¿Alguna otra intervención? Ana. Bai, gure botoaren azalpena emateko sinetuko garelako enpresagatik. Ados gaude planteatzen diren obrabidekin, uste dugu inportantzia dela gainerabiak, eta gainera estaneko kontua, bai esazionukoak eta bai egoitzikoa. Eta beraz ados gaude birekin, eta ados gaude bebai remanente erabiltzea horretaz. Kontua da, eta zogatek ez dentuko garen, remanente kontu eta ez egin genuenean, lehenengo aldia, ez dugu itzegin edo galdetu genuenean, lehenengo aldia orain hilabete batzuk, hilabete honetan, gure proposamena zen, diru parte bat erabiltzea, prozeso parte hartzaileen bidezia jendea zer nahi zuen eta hori markatzea, uste dugu obra aukera polita zegoela egiteko, eta ez duzue kontutan hartu, espero dugu horrengo horrekontarako kontutan hartzea olako ekarpenak. Eskerrik asko, Ana. ¿Alguna otra intervención? Pues vamos a pasar a votar la aprobación de la modificación de créditos número 5. Baiezkoa. Ezezkoa. Abstentziorik. Seigarren puntua, se propone la aprobación del programa de racionalización de recursos humanos del Ayuntamiento de Erandio 2017. Irache, Mesedes. Voy a empezar contextualizando este plan de racionalización. En principio, la corporación elaboró un plan de legislatura que contemplaba transformar la organización y gestión municipal en aras de una mejora de la calidad de los servicios prestados. Una de las líneas que nos fijamos entonces fue llevar a cabo este proceso con la implantación del SAC, desde el que se ofrecerá la mayor parte de los servicios municipales siempre que no requieren especialización técnica. Después se redactó una ordenanza reguladora de este servicio que contenía las características y funciones de este, que fue aprobada en el pleno del 30 de junio. Posteriormente se procedió a la elaboración de una memoria que fijaba las características de los puestos, así como el proceso a seguir. Después se identificó al personal que iba a ir a este servicio y ahora estamos con los cambios organizativos y de los puestos de trabajo que deben abordarse para posibilitar la puesta en marcha de este servicio, que es lo que nos supondrá el plan de racionalización. Es decir, que no se trata de una reorganización de todo el ayuntamiento, de una organización global, sino que este plan se lleva a cabo con la intención de la creación del servicio de atención ciudadana. Partiendo de esto, la creación de este servicio hay que enclavarlo en la estructura organizativa municipal. Se trata de concentrar tareas que ahora mismo se encuentran dispersas en diferentes áreas. Por eso los cambios organizativos que se plantean tienen que ver con estos movimientos que se van a producir por la implantación del SAC. Hemos estimado oportuno aprovechar la elaboración para llevar a cabo otras acciones que también responden a la finalidad de mejora y que están directamente vinculadas con la propia creación del SAC. Lo que hemos hecho es empezar con aquellos departamentos que estaban afectados directamente por este. Y paso a enumerar las estructuras organizativas. La nueva de secretaría, tenemos por un lado los cambios organizativos en esta área, donde se ha definido una estructura clara y coherente, creemos, que contempla la totalidad de los servicios. En base a esto se van a adoptar una serie de medidas. Primero, cambio de denominación. El departamento de secretaría pasa a denominarse área de secretaría general. Segundo, el área de secretaría pasa a organizarse en 3 unidades administrativas: el SAC, la unidad de contratación, responsabilidad patrimonial y servicios generales, padrón y administración electrónica. Tercero, la jefatura de estas unidades conlleva un cambio en la denominación del puesto de trabajo asesor jurídico de secretaría, así como de sus funciones, pasando a denominarse asesor jurídico responsable de las unidades de servicio de atención ciudadana y de contratación responsabilidad patrimonial. Cuarto, centralización de la contratación en secretaría para una mayor eficacia en la tramitación. Esto va a conllevar la creación de un puesto nuevo denominado técnico medio de contratación.
Quinto, implantación del SAC e integración de este en una nueva estructura organizativa de secretaría y creación de los 5 puestos para este servicio. Sexto, transformación de los puestos de auxiliar administrativo y de administrativo básico en administrativos. Y séptimo, creación de un puesto de trabajo denominado administrativo de coordinación. Los cambios en el Departamento de Urbanismo, las medidas propuestas son las siguientes. El Departamento de Urbanismo pasa a denominarse Área de Territorio. Segundo, en la jefatura se asigna un puesto de nueva creación denominado Director de Área, no necesariamente vinculado al perfil de arquitecto, sino abierto también a licenciado en Derecho. Tercero, amortización del actual puesto de arquitecto jefe y creación de un puesto de arquitectos inferiores de dirección. Y cuarto, la contratación pasa a formar parte de secretaría, que es lo que hemos comentado que se centraliza. Este plan se trató en la Comisión de Función Pública el 19 de julio, con el siguiente dictamen: EAJ a favor, Partido Socialista a favor, concejal no adscrito en contra y las abstenciones de H. Bildu, Partido Popular y Ganeros. Eskerrik asko, Iratxe. Bueno, ¿doy? Bueno, ante la propuesta de aprobación por parte de esta Junta de Gobierno en este Pleno del Programa de Retención de Recursos Humanos 2017 y su posterior aplicación en la RPT, hacemos las siguientes consideraciones. El programa de regeneración y la notificación de la RPT no ha sido aprobado por ningún sindicato del Ayuntamiento de Erandio. Esto que en cualquier otra administración daría algo que pensar, los remanentes de Erandio ni lo consideráis. Aunque teniendo serias dudas con la puesta en marcha del servicio SAC, por entender que lo que se ha hecho es sacar a los vecinas y vecinos del edificio municipal del Ayuntamiento, ¿dónde está la clase política y trasladar todas sus peticiones a otro lugar? Fuera del día a día de sus gestores. Ponemos en duda que esto vaya a beneficiar a los ciudadanos y ciudadanas de Erandio, porque bien se puede dar una atención directa y personalizada desde donde se venía haciendo, sin tener que gastar esa cantidad de dinero, pudiéndolo emplear en entidades más pequeñas que tiene el pueblo de Erandio. Dicho esto, estamos totalmente de acuerdo en que hicimos todos los puestos de trabajo de auxiliares administrativos se conviertan en administrativos. Y hicimos todos los puestos, no solamente los que están en la RPT. Con lo que no estamos de acuerdo es con la amortización de plazas en el caso de los administrativos. No se ha hecho un estudio de informes sobre necesidades reales con todos los programas que hay en concreto en administrativos, en especial con la amortización de la plaza puesto administrativo de bienestar social. Las funciones de ese puesto las está realizando un auxiliar administrativo, que no figura en la RPT y además tiene un salario inferior al resto de auxiliares administrativos del Ayuntamiento. En concreto, a una persona a quien de hecho le van a quitar el puesto de trabajo con esa amortización porque amortizan la plaza, pero no sus funciones. Queremos que se dé una solución a ese problema. Este programa de racionalización es un programa parcial, donde no se aborda la problemática real de la plantilla de trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, y va a servir para que los dos asesores funcionarios de carrera, en concreto los de urbanismo, territorio y de secretaría, tengan unas subidas salariales fuera de lugar. Al primero, a pasar a cobrar 14.000 euros más de los que ya cobraba. Recordar que este asesor se le abonaban, aparte de su sueldo, 5.000 euros anuales divididos en 2 abonos de 2.500 euros cada uno, desde el año 2012 por productividad, por obra y gracias al señor alcalde. Y a día de hoy no sabemos si lo va a seguir cobrando. A uno se le crea un puesto de director del territorio al que solo va a poder optar él, y al otro, el de secretaría, que se le modifican las funciones y responsabilidades. No se le crea puesto porque carece de nivel de euskera y no podrá entrar a la plaza. Es decir, que se les hace un traje a medida y mientras al resto de trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento les obligan a ir a la evaluación del puesto de trabajo si quieren que les modifiquen funciones o salarios. Queremos que el nombramiento de director de territorio y urbanismo no va a solucionar los graves problemas de interinidad y de plazas vacantes existentes en el área, es decir, 7 plazas vacantes de brigada, 3 plazas de aparejados vacantes, 2 arquitectos, inspector de obra, estudiante y 3 de plaza administrativo. Por todos los puestos, nuestro voto va a ser negativo a la aprobación del plan de regeneración presentado por esta Junta de Gobierno. Casco, Jonathan. ¿Alguna otra intervención? Yala. Buenos días a todos. Desde el Partido Popular creemos que es necesario realizar una revisión de estructuración en los puestos de trabajo. Esto es algo evidente. Lo que no se entiende muy bien es la premura en aprobar este plan sin tener un jefe de personal que pueda valorar todo lo realizado. Creo que es un plan que se ha realizado un poco a espaldas del Departamento de Personal y de los grupos de la oposición. El
el SAT como servicio creo que es algo positivo, pero no entiendo muy bien la diferencia salarial que va a tener con el resto de los administrativos, teniendo en cuenta la diferencia en cuanto a las funciones que tienen, también con respecto a los administrativos que van a quedar en el ayuntamiento. Otra cosa es además que quedan sin definir las funciones de los administrativos que van a quedar en secretaría. Bueno, por no hablar de los perfiles y la política lingüística de este ayuntamiento, una vez más me considero que es excesiva. Se pide el título de bachiller para optar a un puesto administrativo. Todos sabemos que con el título de bachiller, el título de euskera que corresponde es el B2, el PL2, y aquí exigimos un PL3, no corresponde. No coincide con la realidad lingüística del municipio, bueno, y sin hablar como temas como que en el Ayuntamiento de Bilbao se exige un PL2 para ser administrativo. Además, los perfiles están vencidos, con lo cual impiden la movilidad de los trabajadores. Tenemos que recordar también el incremento de gasto en personal que nos va a suponer dentro de los presupuestos. Bueno, por otra parte, tampoco, por no ser excesivamente negativa, quiero verle un poquito la parte positiva, ¿no?, al cambio que se va a hacer en cuanto a los auxiliares pasen administrativos. Espero que los flecos que quedan colgando, que los puestos y las personas pues que van a quedar un poco fuera de este cambio, podamos entre todos solucionar su situación. Valoro la iniciativa y la intención desde el equipo de gobierno, poniendo los pelos, ¿no?, y comentado, y por eso mi voto va a estar la abstención. Ayala, una breve intervención. Ana. Bueno, bai ganemosek eta bai Partido Popularrek esan duten gauza batzuekin edo nahikotxoekin ados gaude. Egia dela, alderdiek esatutena, bai alde batetik ganemosek esatakoa sindikatuek ez dutela esanatu, hori zuzor bada. Eta bai Ayalak esatakoa oposizioan gaudena alderdiek parte hartzeko aukerak itziek izan dela. Azken batek, gobernu batzordeen plangintza da. Eta esatea dugu izen potoloa bat daukala plangintza hau, Erandik udaleko giza belebideak arrezionalizatzeko programa. Ez dakigu duten un programa de racionalización, es un programa de racionamiento, hor da gure lehenengo zalantza. Pentsatu genuen, horren irakurita, horrelako izen potoloa, penetan egingo zela, udaletxonetan espaldian egin behar zena, horrelako reestrukturazio integral bat, bere osotasunean. Badakigu nik uste dut, denak kosinta garela eta alkatea bera be, pentsatzen dut, antolakuntza dela erronka nagusietariko bat, udaletxe honetan, batez ere ikusita hemendik urte batzutara eta ez gehiagitara. Edadea del poderioz, jendea gero eta jubilazio gehiago edukiko dugu. Eta zein momentu honetan daukagun argazkia eta horrekin lotuta. Dagoena, momentu honetan udaletxenetan daukagu 140 interinitatean edo tratatuta direnak. 140. Hemendik urte ditzitara, ez gehiagitara, jendea hasiko da bebai jubilatzen. Hasi dira, eta gero eta gehiago. Zer dukeko dugu, hemendik 10 urteetara 100 interinoak, noizko aterako duzu epe bat. Noizko. Entzun dugu atxo adibidez, atxo bertan, Bilbon aterako dutela 40-50 pertsonentzako UPA. Eta hemen erandion noizko aterako dugu. Noiz beteko diren ziurtasunak noiz emango den egiturari, estrukturari, organizazioari. Hori da behar dena. Eta beraz, dena dela, orokorrean, hori da, interinitatea, gero badakigu bai, hemen gaudelako, arlo ez bakar batean, arazo daudela. Pertsona falta daudelako, errekurtso falta daudela. Hor dakoago iregintzan, edo hor dakoago intervenzioan, edo hor dakoago beste batzutan. Eta orain ikusten dugu gainera, gizartekintzan administrategi bat kenduko duzuela, edo amortizatzera, zuaztela, ez gaude horrekin bat ere gatoz. Esan dugun moduan, behar dugun udaletxe honetan gauzak ondo funtzionatzeko eta zerbitzu guztiak ondo funtzionatzeko dira egitura finkoak eta ondo dimensionaturik. Baina plan honetan zer daukagu? Aldaketa sakonik ez direla egiten, estrukturaren aldetik, organizazioaren aldetik, partze batzuk, mugimenduak,
sake martxan jartzen direnean, eta ara joango direnez, 3 pertsona, 5 esaten duzua, baina 2 badaude, estatuko dira, 3 pertsona joango direnez, 3 solo horiek bete behar dira udaletxonetan. Claro, lehen egiten zuten eta horrek ekartzen ditu aldaketa batzuk. Baina, segurazko galdu duzue, aukera polita, egiteko bere osotasunean eta era integral batean restrukturazio oso bat. Honekin daukaguna da, kontratazio berririk ez daukagula bez programa honetan. Alde batetik, egitura bere osotasunean ez dugu ikusten, eta golako eginda, ez radiografia bat, eta askoz gitzeago beraz, konponbidean. Kontratazio berririk ez, esaten dugu moduan. Baina egiten direla, bi aldaketak batez ere buruan, bai? Teknikariak edo zintzuk izango diren hemendik aurrera teknikoki arduradunak. Eta iregintzan daukagu, ikusten dugun aldaketa bakarra, iregintzan, bai, 2 pertsona joango direla iregintzatik, zakera, naiz eta bat kontratazioa eta iregintzako kontua bebai, eramaten zituztela, eta aldaketa daudenak, 2 joango direla zakera, eta orain arte, aurkolari juridikoa zena, pasako zela nagusia esatera. Bueno, horrek evidentemente gero itxekingo dugu, ekarriko dituela ondorio batzuk, bai? Baina ikusten dugun horrekin dela aldaketa bakarra. Eta pentsatzen dugu, burua aldatzen delako arazo guztiak konpontzen direla, hori da gure zalantza eta gure bandera. Eta zalantza bandera ditugu, beste zeo zer gehiago beharko da, ez hori bakarrik. Eta esaten dugu, gaur egun ez dakigu, zenbat espediente egongo diren irigintzan, mai gainean. Azken handian, ez dakit orain hilabete batzuk, batzordean esan da, 300 bat ziren, mai gainean, heldirik. Horrek zeo zer esan nahi du, agian momentu honetan ditzeago izango dira, baina ez daukagu beste datu berrik. Beste puntu bat ados ez gaudenak, lehen besteak akatu duten moduan bebai eta guk apertu nahi dugu. Gizartegintzeko administraria plaza hori amortizatuko duzuela, kenduko duzuela. Ez daukat ilanik ala, ez daukaranik. Uke lanean ikusten dugu beti. Eta izartetik orduan, administraria laguntzaile izan bada postu hori, pasatu da administraria izatera horien dela bitzi. Kiro lanik ez dagoela eta amortizatzeko ez dugu lortzen. Baiz hori hartzeko dela, bestaldetik, administraria laguntzaile gehienak udaletxe honetan, gehienak, esaten dugu ez denak, gehienak udaletxe honetan administraria pasatzera pasako direla. Ondo, posten gara. Baina gogoratu behar dugu, udaletxe honetan eta langile guztiak ez daude errepeten sartuta, langileen zerrendan sartuta. Hemen dago guain bat eta bain langile daudela kontratu programan behar eta olako epean. Eta horiek ez daude errepeten sartuta zerrendan horretan, langileen zerrendan. Eta beraz, administraria laguntzaile horiek jarrituko dute administraria laguntzaile izaten. Bakarri errepeten daudenak pasako dira administraria izatera. Eta horrek ez ekarriko du, berriro ere, agrabioak montatzen direla eta handitzen direla, agrabio komparatiborik. Lan berdinak egitearren, lan baldintzak berdinak ez direla kasu batean eta beste batean. Eta gauza bera, esan aldugu egiten diren aldaketakin buruean. Bai, aipatu dugun moduan erigintzan eta beste batzuk aipatu dugun moduan edazkaritzan, kontratazioan arloan. Horrek ekarriko du, bebai, soldatak igoera. Soldatak igoera zer zen nahi du, batez ere ataldean ez egiten dugunean, abaniko salariana edo soldaten abaniko giro handiagoa egiten dela udaletxenetan. Eta gu pentsatzen dugu, ataldekoak soldatak duina daukatela gaur egun. Hori da pentsatzen dugu. Ez dakigu konbenioen arabera, ze soldatak tokatuko zaien. Baina guri ez eguna bat ere gustatzen da abaniko hori, soldaten abaniko gero ezabalagoa egitea. Eta arrantzeko, bi apunte, bai, egin nahi duguna. Orokorrean, zen nahi dugu programa honetaz, udalaren beharrei baino, pertsona batzuei begiratutako programa ematen duela, alde batetik. Gero beste aldetik esan behar dugu zerbitzua bera, gube bai zalantzat ditugula, herritentzako arreta zerbitzu honekin, batez ere kokapainarekin, alde batetik, bai daukagula bai zalantzak eta ustez batxorde batean bai komentatu izan dugula. Zalantza batez ere, udala bera gero eta urrunago egongo dela herrien gandik.
azken baten kokapen fisikoa bai gauzak importantea dira, eta zenbat eta urrunago gobetzatzen duguna da, gero eta hurbilago egon behar garela, bai hemen barruan gaudenok eta bai edifizioenak. Dena dela, guziko dugu, zela funtzionatuko duen, eta gu behintzat margen bat utziko dugu horretarako baloratu aurretik. Baina bai esan behar dugula, bai altzagan martxan jarriko dela hori, bai Astrabudun dutxo gora bera dagoena, baina beste dimensio batekin egingo dela Astrabuduan, eta gure galdera da iagoekoan zergatik ez. Ez dugu esaten igual olako zerbitzu bere osotasunean markatzea, baina aspaldiko erreitikazioa dabe bai, behintzat, udal bulego bat jartzea eranjogoekoan. Posibla da, infrastruktura badago eta segurazko inbarsio gehiagin ezen izango izatea, behintzat, udal bulegoa eta hango jendea tramito guztiak egiteko ona bera ez bajatzeko. Eta, bueno, komentatzea, ez gabe, gu hurrengo puntuan gauza bera esango dugula, azten baten hurrengo puntuan oso lotura handia dokatela, eta gure interbentzio bakarra behintzako hau izango dela. Eskerrik asko, Ana. Rafa. Bueno, es lo que tiene ser postre en el MUS, que prácticamente todos los argumentos están bastante reiterados o expuestos por los equipos y grupos de la oposición. Y simplemente apuntar que parece que en el área de urbanismo, para el equipo de gobierno, resulta igual como más importante poner la tirita antes de la herida, me refiero. No sé si es tan importante, que lo es, en aspecto de cuidar jurídicamente lo que se hace, pero pareciera que estamos pensando siempre que lo vamos a hacer mal y que hay que defenderse. Entonces, bueno, por nuestra parte, lo más importante en urbanismo es tener buenos urbanistas. Lo más importante en el aspecto técnico es tener buenos técnicos. Y evidentemente, bueno, pues la opción que parece la más factible o futurible de tener en el puesto de jefe de este área al asesor actual, asesor jurídico, veremos el resultado en todo caso, porque sí que es cierto que este planteamiento de promoción interna podría caber otra cosa, pero el resultado parece muy evidente a la vista de las características del puesto. Me reitero, parece que se quiere poner la tirita antes de la herida. No sé si lo más importante sería eso, o ser un poco más valientes y reforzar el aspecto técnico de urbanismo por encima de cualquier otra cosa, pero en serio. Todos los demás argumentos creo que se han expuesto, suscribiríamos prácticamente todos. Y sería bueno que lo tuviera el equipo de gobierno en consideración en este mismo momento y a futuro. Y es que... Rafa, una cosa, postre cuando quiere ser, porque en el último pleno anterior se di la palabra y dije, no caben primero los demás. Jorge. Sobre el programa de la tramitación, primeramente creemos que hay que destacar que las medidas contempladas en el mismo no suponen a priori ninguna merma alguna de los derechos de las trabajadoras y trabajadores municipales, sino que al contrario, todos los afectados de una u otra forma conllevan mejoras. Se contemplan en el documento medidas que reflejan un claro fomento de la carrera profesional, a priorizar los mecanismos internos de provisión de puestos vacantes, debiendo tenerse en cuenta que la actual legislación, como se sabe, de presupuestos impide el acceso a la función pública de nuevo personal. En consecuencia, pues bueno, creemos que el plan de racionalización no conlleva recortes de los derechos laborales. Creemos que no supone reducción de retribuciones salariales, la actividad expresamente la contraria, y no perjudica interinos ni interinas. Entonces, bueno, estamos a favor. Gracias. El casco, Jorge. Sí, y el Mercedes. A ver, por dónde empiezo. En cuanto a la postura sindical, que si no estaban de acuerdo los sindicatos o habían votado, pues primero decir que se pasó el borrador del plan de racionalización y desde el primer momento lo que se trató era de expresar un poco el clima, porque ese borrador fue filtrado, se mandó ZZ, sin siquiera casi haberse presentado.
Se dejó un periodo para hacer aportaciones. En la misma mesa de negociación, una de las primeras que hicimos que tratamos el tema, se pidió que se alargara el plazo y así se hizo, no sé si serían vacaciones de Semana Santa. Bueno, después un sindicato, a modo personal, me pidió por teléfono una ampliación de una semana más y lo aceptamos, porque queríamos pues, no tensar más y bueno, pues empezar con buen pie. Se cumplió el plazo y nos encontramos con que prácticamente no había aportaciones, y entendemos estas de manera rigurosa. No había unas aportaciones concretas, sino que se aprovechaba bien pues, lo que habéis dicho aquí un poquito, ¿no? Para hacer otras aportaciones o bien para abarcar otros problemas que no tenían que ver con el plan de racionalización. Se mandaron ZZs, circulares, concentraciones, sí, pero no se acudió a la primera mesa de negociación donde se iban a tratar esas aportaciones, simplemente se pasaron por escrito. Y si queréis, cuando termine el pleno las enseño si veis. En realidad no son aportaciones rigurosas, no nos dicen lo que se puede hacer, sino la mejor manera de organizar. Llegamos a la Comisión de Función Pública y son invitados, como siempre, a pesar de no ser miembros de esta, y allí se acude. Se aprueba el plan de racionalización y se vuelve a convocar la segunda mesa de negociación para la modificación de la RPT y tampoco acude. Eso en cuanto a los sindicatos. Luego, bueno, creo que ya he empezado diciendo que es verdad que no se trataba de hacer una reorganización de la estructura a nivel global. Empezamos el plan de legislatura pues, con mucho ánimo y bueno, pues surgió la idea del servicio de atención ciudadana y intentamos desde el principio pues, ir un poquito más allá, haciendo el paso de las posibilidades administrativas, que era una petición pues, de hacía tiempo y de no dejar a nadie fuera. Y lo que hemos hecho es reorganizar aquellos departamentos una vez que hemos visto las personas que van al servicio de atención ciudadana, que hemos visto que están tocados, el organismo y el de secretaría. ¿Qué más? Hablabas, Jonathan, creo, de los sueldos, de los complementos. Creo que además lo comentaste tú en la última Comisión de Función Pública, si no me equivoco, del complemento de productividad, te dijo que no se cobraba ya. Pero vuelves a insistir. La figura del director de área de urbanismo, curiosamente, que parece que es la que preocupa, pues el sueldo que va a tener es el equivalente al que tiene la actualidad el arquitecto jefe de departamento, porque va a tener funciones de dirección. Es el único que no va a tener una retribución mayor. El resto, todos. Como ha dicho Jorge, hay una mejora salarial para todos. Para los administrativos que van al SAC, para los que van a pasar de auxiliares administrativos, para todos, excepto para esto. En cuanto a los perfiles lingüísticos, sí es verdad que lo que manda política lingüística no es vinculante, pero tampoco echa para atrás ninguno de los perfiles que hemos propuesto, no pone ningún impedimento. El índice que tenemos de obligado cumplimiento lo cumplimos de sobra, pero bueno, tampoco vemos inconveniente superarlo, lo veríamos si estuviéramos por debajo de ese porcentaje. Bueno, lo de la interinidad, pues, ha comentado Ana, hoy lo he visto yo en prensa, también lo de Bilbao, que es un anexo, pero es verdad que para las OPEs tenemos restricciones, hablamos de la tasa de reposición del 50%, intentamos, lo comentamos también en las mesas de negociación y en las últimas comisiones de función pública, bueno, pues como estamos encorsetados por esta tasa, nos íbamos a acoger a la oferta pública de empleo del 2010, ya lo comentamos también, que habíamos quedado de acuerdo con los sindicatos, que dejarlo encima de la mesa, porque sí que se preveía con los nuevos presupuestos generales del Estado que se iba a favorecer a los interinos, y de hecho la semana pasada ha llegado algo, pero bueno, lo están estudiando desde función pública. Entonces, bueno, pues nos tenemos que remitir a la oferta pública de empleo del 2017, que por lo que he visto, sí es verdad que va a haber una consideración para los interinos, dependiendo de años y tal, pero sigue habiendo la misma restricción de la tasa de reposición del 50%. Entonces, bueno, pues la única solución legal y viable que vemos en este momento es la promoción interna. No sé si ha respondido a todo. Eskerrik asko Irache, alguna? Bueno, politika linguistikora egin dion Alderdi Popularreko bozeramailea erreferentzia nik bakarrik esango dut, eta askotan komentatu dut ere funtzio publikoko batzordetan normalen perfilak ez direla jartzen maila formatiboaren ikuspuntutik, baizik eta lanpostu bakoitzaren funtzioaren ikuspuntutik. Hori holan da, oran markatzen digute politika linguistikotik, Eusko Jaurlaritzatik, eta gu jarraitzen dugu jartzen dizkiguten irizpideak. Eta gero beste alde batetik nire funtzio publikoko lankideak komentatu duen moduan, Ganemoseko Jonathanek komentatu duen el SAC está fuera del edificio del ayuntamiento, eta dirudienez gu bertan jarri dugu
politikoak garen urrun egoteko, eta holan ez da, badakizu ere, bertan egongo dela liburutegia, bertan egongo dela biblioteka, bertan egongo dela kazetagunea, beraz, bagaude ere, beste ekipamentu batzuekin hori lotzen, bakarriko. Ahí, Ayala. Sí, yo, una demanda que no he hecho nunca, pero mira, ahora que comenta Boquiñe y también ha comentado Irache, me gustaría que me hicierais llegar, por favor, todas las consultas que entiendo se hacen por escrito al Departamento de Gobierno Vasco sobre política lingüística, las preguntas que se hacen y las respuestas que se dan desde el departamento, porque me consta desde la última vez que lo pedí en la comisión que se me dijo que se hacían telefónicamente. Me gustaría ver si están por escrito. Gracias. Telefónicamente yo no recuerdo que se haya dicho eso, se pasan las funciones, no se me preguntan las funciones. O por email, se pasan las funciones y me pasa eso. Pues sí, es muchísimo mejor. Me paséis, por favor, la redacción, el correo electrónico que enviáis y la respuesta desde política lingüística. Por favor. De acuerdo, Ayala. Se procederá a clarificar lo más posible qué se ha preguntado, cómo se ha preguntado, en qué términos y qué contestaciones ha habido. Ahí, Jonathan. ¿Con fecha? Una cosita. Según técnicos municipales, no lo digo yo, no se pueden crear por ley plazas nuevas. Y eso se ha hecho, en cambio las OPEs cuesta mucho hacer en este ayuntamiento. Solo digo eso. ¿Alguna otra intervención? Azkenengo batzordean, dokumentu atxiki moduan jarri benuen Eusko Jaurlaritzatik jasotako txosten. Yo solo apunto una cosa. Todo esto proviene y el objetivo que nosotros tenemos como equipo de gobierno, los dos partidos políticos, dentro de lo que se defendió, se aprobó, se divulgó, que es el plan de legislatura. Y dentro de este plan de legislatura uno de los puntos importantes es el servicio de atención ciudadana. Que esperemos, como bien ha dicho Ana, dejar un tiempo para valorar efectivamente todo ese trabajo que se ha realizado, que se va a poner al servicio de los vecinos y vecinas de Erandio, pues ver un poquito cuál va a ser su recorrido, ¿no? Que espero que sea como la mayoría de los municipios vizcaínos, guipuzcoanos que han puesto, y navarros y alaveses que han puesto servicio de atención ciudadana, unos dentro del ayuntamiento, otros fuera, unos en dos sitios, otros en uno, unos concentrados, otros sin concentrar. Pues bueno, pues hay un abanico de posibilidades que os invito, como ha hecho el equipo de gobierno, a ir a verlos. Y hemos ido a ver el de Zarauz, hemos ido a ver estamos en contacto con los de Lilloa, se ha ido a ver el de Montuella, bueno, pues se han ido a ver unos cuantos, ¿no? Para tomar decisiones y para que Erandio tenga un servicio de atención ciudadana digno para los vecinos y vecinas. ¿Que eso conlleva a un plan de racionalización? Pues sí, concretamente en este sí. ¿Y qué gente va al servicio de atención ciudadana? Pues todos voluntarios de este consistorio, voluntarios y voluntarias, trabajadores voluntarios y voluntarias. Es importante eso también, ¿eh? Que todos los administrativos con sus perfiles que garantizaban han podido ponerse en la lista de voluntarios y voluntarias. El que no ha querido ir es porque no ha querido. Y una vez esto, pues efectivamente el siguiente punto, una vez aprobado esto, que vamos a pasar a votar, pues es el cambio de la RPT y la actualización de lo que conlleva este plan de regionalización a la RPT, a los puestos de trabajo que están recogidos en la RPT. Que ya sabemos que hay algunos que no están recogidos, sí, claro que sí, como en todas las administraciones públicas. Pero es que en este caso, los que están incluidos hay que cambiarlos y hay que actualizarlos. Eso es lo que tenemos que hacer. Pasamos a votar el punto sexto, que es la aprobación del programa de racionalización. Baiezkoa. Ezezkoa.
Abstenciones. Zazpigarren puntua, se propone la modificación de la plantilla, la relación de puestos de trabajo, consecuencia del programa de racionalización de recursos humanos. Irache, Mercedes. El contenido de esta RPT procede del programa de racionalización, como acabamos de comentar. Las medidas propuestas implican necesariamente cambios en la actual relación de puestos de trabajo y en la plantilla, que deben articularse a través de la correspondiente modificación de la misma. La RPT constituye el elemento técnico a través del cual la Administración Municipal realiza la ordenación del personal de acuerdo con las necesidades del servicio y de su propia organización, debiendo incluir al menos la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas a los que están adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. La propuesta de modificación de la RPT responde a las medidas contempladas en el programa de racionalización de recursos humanos de 2017. Se propone la aprobación de los siguientes acuerdos. No lo voy a leer de forma detallada porque lo tenéis en los anexos en el expediente, las características de los puestos, las nuevas estructuras y las funciones. Entonces, se proponen los siguientes acuerdos. Primero, el Departamento de Secretaría General va a denominarse Área de Secretaría General, subdividiéndose en unidades de servicio de atención ciudadana, unidad de contratación y responsabilidad patrimonial y unidad de servicios generales, padrón y administración electrónica. Segundo, el Departamento de Urbanismo, Medio Ambiente, Obras y Servicios pasa a denominarse Área de Territorio. Tercero, declarar a extinguir los siguientes puestos de trabajo: una auxiliar administrativa del Departamento de Policía Local, dos auxiliares administrativos del Departamento de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, un auxiliar administrativo de Urbanismo, un auxiliar administrativo de Secretaría, un administrativo básico de Secretaría y un administrativo básico de Educación. Estos son los que pasan de auxiliares administrativos. Cuarto, crear 6 puestos de administración con código 3010, que son los que van destinados al SAC. Quinto, crear los puestos de trabajo que a continuación se relacionan: director de área de territorio, arquitecto de urbanismo, técnico medio de contratación y administrativos del SAC. Sexto, amortizar los puestos de trabajo que a continuación se relacionan: un arquitecto jefe y los 5 administrativos, son los del SAC también. Séptimo, el puesto de trabajo denominado asesor jurídico responsable de las unidades de servicio de atención ciudadana y de contratación responsabilidad patrimonial. Octavo, modificar la plantilla orgánica municipal en el sentido siguiente: incrementar en 7 plazas de administrativos de Administración General, un director de territorio, un arquitecto de urbanismo, un técnico medio de contratación y amortizar una de arquitecto jefe. Noveno, aprobar las nuevas estructuras del área de secretaría que tenéis en el anexo 2 y el área de territorio, que es en el anexo 3, y la monografía de funciones de puestos de nueva creación y los modificados. Décimo, aprobar inicialmente las modificaciones en la actual relación de puestos de trabajo y plantilla orgánica municipal derivadas de este programa. Undécimo, someter el expediente a información pública por espacio de 20 días. Y duodécimo, facultar al señor alcalde presidente para dictar cuando las resoluciones sean oportunas en orden a la ejecución del presente acuerdo. Sí, lo único, sí quería decir antes de dar la palabra, que antes me he confundido, he dicho 2 SAC, uno el de Zarauz y el de Ortuella, y no, hemos visitado el de Zarauz, Abanto y Cierva, solamente para eso. Sí, Jonathan. Es que bueno, la RPT, pues más de lo mismo, o sea, no, tampoco vamos a hacer más, un poquito, bueno, no sé, 3 cositas, sin más. Pues bueno, pues en cuanto a la modificación de la relación de puestos de trabajo, pues bueno, estamos totalmente en contra porque no se ha hecho un estudio previo de las necesidades reales de la plantilla, área por área. Además del problema de la ilegalidad de cómo se está abonando el completo destino a toda la plantilla, bueno, esto luego tengo una cosita más digital. En dicha modificación no se aborda ninguna de estas cuestiones y además de todo ello no se aborda la realidad de las ofertas de empleo público. Por último, deciros que ningún sindicato con representación en el ayuntamiento ha asistido a la última mesa de negociación de junio y julio. Estaríamos de acuerdo con una programa de racionalización de recursos humanos donde pueda participar en su elaboración todos los partidos y sindicatos con representación en el ayuntamiento, donde se abordasen todos y cada uno de los problemas reales de la plantilla y de los que no están en la plantilla y RPT, interinos, programas, etc. Se solucionase el tema de la segunda actividad y como consecuencia de este estudio saliese una OPE real y necesaria, dado que ello redundaría en un servicio eficiente y de calidad de cara a la ciudadanía, porque no olvidemos que somos a los que nos debemos todos, tanto políticos como trabajadores de la administración. Gracias, Jonathan. ¿Alguna otra intervención? ¿Sí, Rafa?
Sí, es que redundar en el concepto de que cuando no se cuenta con los sindicatos, igual algo que se presupone que va a ser un avance y una mejora para el pueblo y para la organización interna, se puede convertir en un problema a medio o largo plazo. Son los problemas igual de no haber sabido, no haber podido, no haber querido o no haber tenido la suerte de acertar en cuáles son los aspectos con los que los sindicatos podrían haber entrado de otra forma. La realidad es la que es, no han querido estar porque es evidente que es la voluntad del negociado de los sindicatos en la mesa de negociación en las dos ocasiones que se comenta, pero no es cuestión solo de esto es lo que ha pasado, es cuestión de saber por qué ha pasado esto. Es para reflexionar. Casco, no estoy de acuerdo en que no se cuente, se cuenta. Habrá pocos municipios de estas características que tengan una mesa de negociación abierta como tenemos nosotros de forma continua. Pocos o ninguno. Y eso que no se cuenta con los sindicatos, incierto, Rafa, incierto. Y lo de legalidades o ilegalidades, cuidadito, porque eso de ilegalidad lo dices tú, Jonathan, lo dices tú. Cuidado con lo de qué es ilegal y qué es legal. Porque ese procedimiento está en vías donde tiene que estar. Lo de ilegal o legal, cuidado. Esas afirmaciones gratuitas. Pues vamos a pasar a votar la modificación de la plantilla de la RPT. Vallescoa. Esescoa. Astensioni. Zortzigarren puntua, se propone la resolución de alegaciones y la aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora de la venta ambulante. Jorge Mesedes. Bueno, como ya se señaló hace varios meses, las diferentes comisiones de salud pública y consumo, como aquí en el Pleno, así como la última comisión de este mes, este ayuntamiento tenía que acometer, pues ya con importante retraso, la renovación de la ordenanza reguladora de la venta ambulante en el Pleno Municipal de Erandio para su adecuación a la normativa en vigor. Desde este área se elaboró un pliego borrador, una nueva ordenanza que se trasladó a la comisión informativa ya en octubre de 2016, y en esa comisión se expuso a todos los partidos políticos la temática al respecto. Así establecíamos como las autorizaciones no podían ser por un tiempo indefinido y el procedimiento para la selección de los posibles candidatos había de garantizar la transparencia y la imparcialidad, en concreto la publicidad adecuada al inicio, desarrollo y fin del proceso. También ya señalamos que la autorización que se otorgara no daría lugar a un procedimiento de renovación automática ni conllevaría ningún otro tipo de ventaja para el prestador cesante o las personas que estarían especialmente vinculadas a él. Hay que recordar, por otra parte, como además de llevar con retraso la ordenación de la venta ambulante, ya en 2012 hayamos tenido alguna queja del Ararteko y un poquito a que contestáramos a las personas, ya que nos estaban cogiendo nuevos puestos y había una lista de espera considerable. Así pues, ya hace varias semanas se aprobó la nueva ordenanza que regula y ordena la venta ambulante, actualizándola a la legislación actual, y posteriormente se dio un periodo de tiempo para aquella persona que quisiera pudiera hacer alegaciones presentándose, y se ha presentado solamente la Asociación de Vendedores Ambulantes de Vizcaya. Esta asociación presentó 16 alegaciones en total, que fueron ya explicadas por la presidente en la pasada Comisión de Salud Pública, y posteriormente se dictaminó en la comisión. El dictamen que tuvo lugar en dicha comisión fue el siguiente: el PSOE y PSV votaron a favor, EH Bildu, Ganemos, PP y el concejal adscrito se abstuvieron. Más. Gracias. El casco, Jorge. ¿Alguna intervención en este punto? Ana. Bai, oso ditze, gure martxoko plenoan esan genuen gure
itzia honetaz eta batez ere hemen jarri genituen gure zalantzak ezagutzen behar dugu eta ez entzu berdina eskatuko dugu eta ez dituko gara. Eskerrik asko, Ana. Pues pasamos a votar. Bueno, pues las resoluciones de las alegaciones que ha habido y la aprobación definitiva de la ordenanza esta municipal. Baiezkoa. Ezezkoa. Abstentziorik. Punto número 9. Moción presentada por la portavoz de EH Bildu en relación a los hechos acaecidos en la localidad de Alsasua el 15 de octubre del 2016. Iker, mesedez, bai. Joan zen urriaren 15ean, Altsasuko taberna batean gertatutako egitateen aurrean, non bi guardia zibil eta haien bikoteak zauritu ziren, zein gertaera hauetatik eratorri diren ondorioak ikusirik, Erandioko udalak bakearekiko eta elkarbizitzarekiko bere konpromesua berresten du, eta erabateko desadostasuna agertzen du aztertutako egitateak terrorismotzat kalifikatzearekin. Gazte auzipetuei neurri gabeko zigorrak ekarri badiez eskireke. Hilabete hauetan zehar, makina bat izan dira Euskal Herrian osoan izan diren elkarretaratze, manifestazio eta mota guztietako ekitaldiak, zeinetan pertsona, eragile zein instituzioek auzi honen baitan ematen ari den izugarrizko proportzionaltasun eza salatu dute. Epealdi honetan, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako instituzio nagusiek, tartean Nafarroako parlamentuak zein Eusko Legebiltzarrak argi esan dute gertatuak ezin direla terrorismo ekintzatzat kalifikatu. Kode penalaren 573. Artikuluaren pean eta ondorioz Nafarroan instruktu eta epaitu beharko litzatekeela. Orain gutxi ere Madrileko Gorte Orokorretako 74 diputatu zein senatarik, Europako Parlamentuko 52 diputatu eta Hego Euskal Herriko 93 alkatek auziarengatik euren kezka agertu dute. 2017ko uztailaren 4ean jakin da zein eskaera egin duen estatuko fiskaltzak auzipetutako gazteentzako. 72 urte eta 6 hilabetetako eskaera gazteentzako batentzat. 50 urte 6 gazteentzat. Eta 12 urte eta 6 hilabete 8garrenarentzat. Zuzenbidezko estatu batean onartezina litzateken neurri gabekeria. Guzti honegatik Erandioko udalak honakoa onartzen du. Lehenengoa. Erandioko udalak erabateko desadostasuna adierazten du fiskalaren zigor eskaeraren aurrean eta kezka handia adierazten du gertaeren bilakaerangatik. Kasua, neurri gabekeria eta bidegabekeria onartezin batera heldu dela ikusita. Bigarrenik, Erandioko udalak konpromiso irmoa adierazten du elkarbizitzarekiko, justiziarekiko eta pertsona guztien giza eskubideen errespetuarekiko, zuzenbidezko estatu demokratiko batean berezko printzipioak direlako. Eta adierazten dute kasu hau inguratzen duen neurrigabekeria normaltasun eta elkarbizitza demokratikoen aurkakoa dela. Hirugarrenik, Erandioko udalak Nafarroako provintzia auzitegiaren motivazioa babesten dute egitateak terrorismotzat kalifikatzeko zantzuak ez daudela dionean. Eta beraz, berresten duenean, Altsasun joan zen urriaren 15ean gertatutako egitateen izapideak egiteko eta epaitzeko eskumenak Iruñeko epaitegiena izan behar lukeela. Eskerrik asko. Sin Marga. Eskerrik asko, Joseba. Desde el Grupo Ganemos Erandio queremos hacer nuestro el sentir de las familias y de las personas, de las personas detenidas el 14 de noviembre en Alsasua, las cuales se sienten muy preocupadas por el futuro de sus familiares, ante la posibilidad de cumplimiento de penas desproporcionadas, al haberse calificado los hechos acaecidos como acto terrorista en la Audiencia Nacional. Pensamos que un bar es un bar, una pelea es una pelea, y criminalizar a estos jóvenes de Alsasua
Es una indecencia impropia de un Estado de Derecho. Por ese motivo, desde Ganemos Erandio apoyamos la moción presentada por EH Bildu y nuestro voto va a ser positivo a dicha moción. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Marga. Ayala. Bueno, buenos días de nuevo. Comentar al grupo Ganemos que está bien que empaticen tanto con la familia de los agresores, pero estaría bien que también empatizáramos un poco con los agredidos y sus familias. Que las peleas en los bares no se inician por estos motivos, pero bueno, por aclararles. EH Bildu remarca su discrepancia con la petición de penas que recoge el escrito de la Fiscalía e insiste en la desproporción inaceptable en que la desproporción que rodea este caso se marca en la dirección contraria a la normalidad y convivencia democrática. Desde mi punto de vista, lo que es inaceptable y va en la dirección contraria a la normalidad y convivencia democrática es la falta de condena por parte de EH Bildu de los hechos acaecidos en la madrugada del 15 de octubre del año pasado. EH Bildu se ocupa y preocupa, como siempre, más por los agresores que por las víctimas, por lo que veo también el grupo Ganemos. En este caso, los guardias civiles y sus parejas. La Fiscalía, en su escrito, ha apreciado que la agresión se enmarca dentro de la estrategia de ETA y su entorno para expulsar del País Vasco y Navarra a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Recuerdo la moción por parte también de este mismo grupo para que salieran del País Vasco y Navarra la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y la Fiscalía entiende que a pesar del cese definitivo de la actividad armada de ETA en octubre de 2011, persiste la campaña Alde-Mendik para lograr la salida de las fuerzas de seguridad de estas dos comunidades autónomas. Campaña que tiene dos fines. Por una parte, influir negativamente en la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil, así como en la de sus familiares y amigos. De otra, crear un clima de miedo y rechazo entre los ciudadanos, instándoles a no establecer ningún vínculo afectivo de amistad o cortesía con miembros de la Guardia Civil. En el Partido Popular respetamos absolutamente el trabajo de la Fiscalía. Entendemos que cuando ha habido estas consideraciones es porque se valora que los hechos acaecidos ocurren con el tipo penal que establece nuestro Código Penal. Por lo tanto, expresamos nuestro máximo respeto al trabajo de la Fiscalía, en este caso, a la calificación y a la decisión tomada por el Tribunal Supremo asignando a la Audiencia Nacional esta causa. Queremos señalar que el Tribunal Supremo en una fase provisional considera que el ataque a los agentes y a sus parejas pueden encajar en el artículo 573.1 del Código Penal que castiga los actos de terrorismo cuando su finalidad es provocar un estado de terror en la población o en parte de ella. Según los magistrados, no puede descartarse que la intención de los agresores fuera provocar tal estado emocional en las personas que aparecen como víctimas al ubicar al ataque en el marco de conductas dirigidas a crear en los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de sus familias un estado de terror e inseguridad que los impulse a abandonar los mencionados territorios. E insistir que el Supremo realiza esta valoración solo para resolver que el Tribunal debe encargarse de la investigación, por la cuestión de competencia que se puso sobre la mesa. En un Estado de Derecho, todos tenemos que tener la confianza en que las instituciones funcionan y que las personas participan en un proceso penal tendrán todas las garantías para su defensa en el proceso correspondiente. Lo cierto y verdad es que los hechos sucedidos en octubre del 2016 fueron agresiones graves y que el Código Penal, en su artículo 573.1, señala que cualquier delito contra la integridad física cometido con voluntad de provocar un estado de terror se califica como delito de terrorismo. ¿No estáis de acuerdo? Pues promover su modificación, pero el contexto fue que se agredió a unas personas por ser miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y es lo que ha apreciado la Fiscalía. Resulta indignante la referencia que hace la moción apelando al respeto a los derechos humanos. Y nos indigna, me indigna, porque quienes realizan estas apelaciones no tienen la más mínima legitimidad moral para realizarlas. Mal que les pese, vivimos en un Estado de Derecho con todas las garantías, incluso para aquellos delincuentes que han cometido graves delitos. Simplemente les digo que deis un paso al frente y tengáis el valor de condenar la historia criminal de ETA, que les recuerdo siguen siendo una asignatura pendiente. Eskerrik asko, Ayala. Jorge, Mercedes. Bueno, nosotros vamos a votar en contra. También, por algunos argumentos. El primero es que ante unos hechos como los sucedidos en la Sasua hay que reclamar primero firmeza a la hora de repudiar una agresión intolerable e injustificable, exigir el castigo que merecen los agresores
y rechazar la mentalidad totalitaria e intolerante que está detrás de estos hechos. Aquello fue una agresión a dos agentes que estaban fuera de servicio por el hecho de ser guardias civiles. Esto es, y así parece, aplicado por el auto. Hay que evitar el intento de disculpar lo sucedido como si hubiera sido una simple pelea de taberna, tal como ha dicho Ganemos. ¿Qué diríamos, por ejemplo, si los agredidos hubieran sido unos homosexuales o unos inmigrantes y los agresores militantes de extrema derecha? También diríamos que ha sido una pelea solo de taberna. Es evidente que, por tanto, que la paliza se produjo porque los agredidos fueron reconocidos como guardias civiles. Por otra parte, asimismo, desde el PSOE respetamos el principio de división de poderes y legalidad. Y lo cierto es que uno podrá estar de acuerdo o no con la calificación jurídica de los hechos que sucedieron en Alsasua, así como podrá estar de acuerdo o no con la existencia de la Audiencia Nacional. Pero la realidad es que en tanto la calificación jurídica de estos hechos sea la que es, el tribunal que la ley determina que es competente para resolver estos casos es la Audiencia Nacional, y por eso nosotros votamos en contra. Y para terminar, el respeto que merecen decisiones de los órganos de la justicia no impide que se pueda discrepar con ellas. Nosotros los socialistas ya hicimos público que no compartíamos una posible calificación como delito de terrorismo, porque una sobreactuación penal contra los agresores puede hacer que estos terminen apareciendo como víctimas y no lo son en absoluto. Y no tengo reparo en decir que la calificación de delito de terrorismo en lugar del delito de odio me parece al menos cuestionable. Y tampoco que es cuando menos llamativo que en este proceso se hayan producido detenciones de personas que o bien ya habían sido arrestadas y puestas en libertad, o bien que se habían presentado voluntariamente ante el juez y se habían puesto a su disposición. En nuestra opinión, no cabe hablar de terrorismo cuando el acto no se enmarca en la dinámica de un grupo terrorista, ETA, que hace 5 años anunció el fin de sus actividades y además no fue premeditado. Agredidos y agresores coincidieron en el bar. Agresión, atentado contra la autoridad, delito de odio, será la justicia quien lo determine. Terrorismo no nos parece que sea. Habrá que esperar a que se cierre la instrucción y se celebre el juicio. Pero no es la primera vez que en una segunda instancia los tribunales corrigen la primera calificación. Ahora bien, esto no deja de ser una opinión política sobre una decisión judicial y sobran exabruptos y desde luego la discrepancia no puede disimular la gravedad de los hechos que tienen un fondo de sentido de odio, de rescoldo de violencia que debemos rechazar con roturidad. Rafa. De la gravedad de los hechos, no sé si alguien lo puede cuestionar. Desde luego sería criticable, parece evidente que hay unas lesiones, hay una situación indeseable y hay una responsabilidad ineludible. Y se deberá pagar cada cual por lo que haya cometido. Presuponer que la razón, que tal como parece hacer en los momentos judiciales que se han vivido, ha sido porque eran guardias civiles, bueno, pues en sus manos está, la justicia se supone que la tenemos para que decidan cosas como eso, aunque a muchos o a unos cuantos o cuantas nos parezca que es una aberración o una exageración o un momento muy desafortunado para tratar de encauzar la convivencia pacífica en nuestro pueblo. Básicamente con esas palabras se hace pues muy difícil pensar que se hable de delito de terrorismo y por nuestra parte apoyaremos que se modifique tal criterio y lo aplaudiremos en su momento en aras de buscar un futuro mucho mejor y una convivencia verdaderamente pacífica, que es lo que todos y todas deseamos desde hace ya mucho tiempo. Casco. Antes de que intervenga Iker, vamos a dejar el turno a todos. Boquín y Mesedez. Urriaren 15 gauzaldean gertatutako erasoa, gure alderdia publikoki salatu zuen jada eta inolako erasoan salatzen jarraituko dugu, indarkeriaren aldekoak inoiz ez garelako agertu. Horrela ere, hona dakarkigun gaia hasierako egoera salagarritik urrun gelditu da. Idazkian agertzen den hurrengo esaldia azpimarratu nahiko genuke ez bakarrik kasu honetarako, baizik eta indarkeria jotako kasu guztietarako. Erandioko udalak bakearekiko eta elkarbizitzarekiko bere konpromesua berresten du. Esaldi hau, lehen esan ahala, pertsona guztiak jasotzen dituzten edozelako erasoak salatzeko orduan buruan eduki beharko genuke eta nola ez, Miguel Ángel Blancoren puntuarekin ere lotura zuzena daukana, baina oraingokoak orain eta gerokoak gero. Martxoan,
Nafarroko probintzia auzitegiak Altsasun gertatutako erasoen izaera terroristarik ez duela erabaki zuen, eta beraz, auzitegi nazionalean ikertu behar ez den autua dela zioen. Baina bestalde, auzitegi gorenak, auzitegi nazionala jodu kompetentetzat. Bi guardia zibilek pairatutako erasoa ikertzeko eta Ministerio Fiskalak lesio terroristako 4 delitu erazten dizkie akusatuen 7 eta mehatxu terroristako delitua egozten dio 8. Denok dakigunez, Altsasun gertatutako bi guardia zibil eta euren bikotekidei eragindako erasoagatik fiskaltzak 375 urteko espetxea eskatu du 8 gazteetxako eta 40.000 euro inguruko kalte ordainketa ere. Eskaera hau, lehengo erasotzaileak oraingo biktimak bihurtu ditu eta Madrileko Kongresuan gure alderdikidea Mikel Legarda hala esan da, Euskal Gizartea eskaera desproportzionatutzat hartzen du eta horrekin nola ez bat egiten dugu. Mozio hau eta hurrengoa ez da batzordeta eraman, eta ez da, orain badakigu guzteon boska zelakoa izango den, baina Eusko Alderdi Jeltzalearena baiezkoa izango da. Eskerrik asko Eugenia. Bai. Solo un apunte al aputado del Partido Nacionalista Vasco. Sí te rogaría, por favor, que no mezclaras esta moción con la de Miguel Ángel Blanco, porque nada tienen absolutamente que ver. Y otra cosa, tú sé vuestro portador, lo que dijo en el Congreso, pero cuando habla de la sociedad vasca, te recuerdo que yo también soy parte de la sociedad vasca, así que por favor no generalicemos. Iker, mesedez. Nik ere apuntetxo bat aialak esan dakoari, eta ez dut uste inondik inora plana denik edo estrategia denik Guardia Zibila Euskal Herritik kanporatzea hostiaka. Hori zuk esan duzu eta inondik inora ez dut uste horrela izango denik. Gainera uste dut galtzaile irtengo gineakeela. Eta bestetik, zer ezatea bidegabekeria soro eta mendekuzko honi buruz. Izugarria, iruditzen zegu fiskaltzak egin izan duen zigor eskaera. Taberna batean gertatutako liskarra, terrorismotzat hartuz. Kontutan hartzen badugu, esaterako, Kordoban, 2017an, gertatutako liskar batean, zeinetan pertsona batek, Guardia Zibil bat erasotu zuen, 3 urtetako kondena izan du, 3 urtez, ez 50. Aldiz, Altsasuko gazteentzat 50 urtetako zigor eskaera egiten zaie, lotsagarria. Altsasuko kasuarekin konparatuz gutxiago zigortzen da, emakume bat bortxatzea, edo inkluso batzuetan norbait hiltzea. Honekin gertatzen ari dena, eskandalagarria da. Batzuk nahi dutena Euskal Herrian bizi dugun konfliktoa betikotzea da. Bakea, askatasuna eta elkarbizitza inoiz heldu ez dadin, lan handia egiten dute askok. Askok eta askok komisaldegi, epaitegi, bulego eta prentza ere muntan. Duela gutxi ikusi nuen Las Cloacas de Interior, ez dakit besteek ikusi zenten. Las Cloacas de Interior, hau horrelako beste kasu bat da. Mendekua marka Spain. Gu bitartean gure kamisetek dioten moduan, Altsasukoa kaske eta muntai poliziarik ez. Ayala, mesedez. Sí, Iker, por contestarte, no sé si debe ser casualidad, pero uno de los autos de los jueces recuerda que la persona que inició el ataque, esta trifulca de Bar, casualmente es uno de los cabecillas del movimiento OSPA, que casualidad también se encarga, ¿no?, de pedir la expulsión de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en el País Vasco y Navarra. Entonces creo que vamos a dejarnos de hipocresías, ¿no?, y de argumentos vacíos de contenido, y vamos a llamar las cosas por su nombre. Aquí nada sucede al azar, nada ocurre porque sí. No se atacan a las personas porque se han tomado 4 copas de más, nada. Aquí sabían perfectamente a quién atacaban y a quién no atacaban y por qué sucedió esto. Y te recuerdo además que como consecuencia de los hechos, uno de los agredidos resultó lesionado presentando una fractura desplazada del tobillo derecho. Creo que las trifulcas de Bar quedan en un par de puñetazos. Así que por favor, otra cosa es que no estéis de acuerdo con las sentencias o con el tribunal que lo vaya a juzgar. Que como bien se ha dicho desde el Partido Socialista, esto es una decisión judicial, no política. Podremos opinar, pero no podremos influir. Pero desde luego, venir a decirme, o sea, que esto es una trifulca callejera que puede ocurrir en cualquier lugar y a cualquier persona, pues bueno,
En un siguiente punto os aclaré unas cuantas cosas a todos los de este pleno. Bai, bai, nekik hurrengoan jarrituko goitz egiten bai. Baina bai gauza bat kezkatzen nau, entzipioz bakarrik. Eta da, egiten den kontua beste erakuntze batzuekin. Kasu honetan jarritzen duzu kontu horrekin, orain 20 urte bezala dena eta dela. Etxegen duzu aldendetik kanpainarekin eta etxegen duzu ospa. Gogoratu behar dugu, egin diren kanpaina guztiak ez dira ilegalak izan. Ez direla ilegalak izan. Tribunaletara, zuek eraman dituzue bai, kanpaina hori eta absolutu egiten dira. Orduan, ez itzerin alde hemendik kanpaina, ospa, plataforma edo bata eta bestea oso legitimoa da eskatzea Euskal Herritik ateratzea Guardia Zibila. Oso legitimoa da. Eta hori ez da gauza eta ezin da inondik inora izan. Gauza bat gazte batzuk edukitzeko 60 urte segortera. Hori ez da. Eta esan duzu moduan, ni bai galdera bat egin nahi dizu. Gero bueltatuko da badakite eta erantzuko dizu. Bueno, txeko horrek. ¿Alguna otra intervención correspondiente a la moción presentada por EH Bildu? Pasamos a votar. Aiescoa. Ezezkoa. Abstencionik, ez dago, ezta? Pasamos al siguiente punto, que es la moción presentada por la portavoz del Grupo Popular de Erandio sobre el 20 aniversario del secuestro y asesinato de don Miguel Ángel Blanco. Una cuestión, antes de pasar a las dos mociones, porque es una presentada por el Partido Popular y otra alternativa presentada por Socialistas Vascos y AJPNV. El concejal no ha escrito, en este caso, según los criterios que se deben de garantizar en el Pleno, ha presentado una enmienda a la totalidad sobre la moción o mociones presentadas por el Grupo Popular por un lado y Socialistas Vascos y AJPNV por otro. Según me trasladan, pues hay que votar, porque no sé si esta enmienda a la totalidad es una enmienda de sustitución, es una enmienda de anulación sobre las mociones presentadas aquí y que están recogidas en el orden del día. Entonces, independientemente de que sean de sustitución o anulación, lo que tenemos que pasar es a votar la enmienda a la totalidad inicialmente, porque si saliese favorable, automáticamente las dos mociones, y creo que lo digo bien, las dos mociones presentadas que están en el orden del día decaerían. Si no es así, pues procederíamos a votar las dos mociones una vez de que se valoren y que se estudie su contenido. ¿Queda claro cuál sería el tratamiento que tenemos que desarrollar? Es una consulta técnica, aunque no se haya presentado en tiempo al pleno, o sea, se haya metido registro ayer, esto es quiero que me diga el secretario si esto se puede hacer, o sea, tener que valorar una enmienda. Sí, es posible. El artículo 97.5 del ROF lo establece así. Habría que especificar las diferencias entre voto particular y enmienda. Habría que partir de la base de que tendríamos que tener un dictamen sobre la mesa que se supone ha sido emitido por la comisión informativa correspondiente, y sobre este dictamen es sobre lo que vendría ese hipotético voto particular o enmienda, pero efectivamente es posible y así lo estipula. Voy a dar lectura, si no hay inconveniente, porque es muy claro, y dice: enmienda es la propuesta de modificación de un dictamen, se supone que lo ha habido, aquí no ha habido comisión informativa, pero bueno, se supone que respecto al contenido de la moción
insisto, dice, es la propuesta de modificación de un dictamen o proposición presentada por cualquier miembro mediante escrito presentado al presidente antes de iniciarse la deliberación del asunto. No quiero extenderme, tiene su justificación este párrafo. Digo tiene su justificación porque podría darse el caso de que, por ejemplo, un concejal que no fuese miembro de una comisión informativa respecto al dictamen que se emita no lo conociera hasta que efectivamente ha tenido notificación del orden del día y del contenido del expediente, circunstancia que sería diferente del que es miembro de la comisión, en cuyo caso no interpondría enmiendas sino un voto particular. Es un poco técnico este planteamiento, pero la justificación es esa. Es posible. Otra pregunta, y en este caso el concejal no ha escrito que pertenece a la comisión. No. Bueno, no ha habido eso. Bueno, pues aclarado el punto, pues pasaríamos, no sé si lo vas a leer, Rafa, el contenido de la enmienda a la totalidad, o lo quieres... En principio he pasado la información a todos los grupos, creo que todo el mundo lo ha podido leer. El momento sí me parecería importante, toda la reflexión que se ha llevado a cabo de forma individual y colectiva. Y antes de seguir, de verdad, me podría dar un poco lo mismo leerlo o no, porque doy por hecho que todas lo hemos leído. Pero sí pediría que este momento podría ser verdaderamente histórico y podría ser verdaderamente demostrar valentía de que el futuro lo miremos de verdad, ya, hoy, con otros ojos de cambio de verdad, sin ningún afán y sin ninguna búsqueda de resentimientos, de remover historia, de tirar adelante y de buscar soluciones día a día entre todos y todas, no de mantener posturas, no sé cómo denominarlas, inamovibles, en base a argumentaciones que quizás haya que revisar. Pediría, de verdad, desde el corazón, pido valor y voluntad de llevar adelante un futuro mejor de lo que hemos venido viviendo, a todos y a todas. Gracias, Rafa. Pues, sin más intervenciones, vuelvo a repetir, vamos a pasar a votar la enmienda a la totalidad, para saber si debatimos o no, en función del resultado, debatimos o no las dos mociones presentadas y recogidas en el orden del día. Ana. Bai, emango dute bozka honen arrazoia eta goazmenituko gara, azmenituko garen moduan beste guztietan, asmoa genokan interbentzio bakarra egitea guztiekin, orduan plantamendu horretan osotasun batean sartzeagatik guztietan plantamendu partidak eramango dugu. Gracias, Juana. Pues pasamos a votar. Voy a decir en herderas, votos a favor de la enmienda a la totalidad presentada por el concejal no adscrito ayer, día 26 del presente mes. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues entonces quedaría relegada la enmienda a la totalidad de las dos mociones, enmienda que no sé si era de sustitución o anulación, pero bueno, ahí queda relegada para proceder a pasar a votar cada una de las dos mociones. Y vuelvo a repetir, una moción presentada por la portavoz del Grupo Popular de Landio sobre el 20 aniversario del secuestro y asesinato de don Miguel Ángel Blanco, y la otra moción alternativa, que votaremos cada una por separado, moción alternativa presentada por los portavoces de AJPNV y Socialistas Vascos. Por lo cual, le doy la palabra a Ayala para que defienda la moción presentada por ellos. Sí, bueno, lo primero agradecer a todos los grupos que facilitaron el debate de mi moción. Simplemente voy a leer la moción, que supongo que todos habéis leído. Moción sobre el 20 aniversario del secuestro. Bueno,
pedir disculpas si en este tema no soy lo más locuaz que debiera, porque para mí esto no es solo un tema político, es un tema muy personal. Y bueno, digamos que no lo paso bien, por decir que lo paso muy mal, entonces pues perdonadme si tengo alguna incorrección. Moción sobre el 20 aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Hace 20 años la banda terrorista ETA secuestró y asesinó al joven concejal Miguel Ángel Blanco. La noticia de su secuestro, confesa anunciada de asesinato, conmocionó a la inmensa mayoría de la sociedad vasca, que reaccionó de manera ejemplar, superando el miedo y el terror y participando en movilizaciones masivas para exigir la puesta en libertad de Miguel Ángel. Esta movilización sin precedentes en la historia de nuestro país unió a personas de ideologías, trayectorias y condición diversa, en el clamor de la libertad para Miguel Ángel Blanco. El llamado espíritu de Ermoa supuso un impulso definitivo en la deslegitimación social del terrorismo. La banda terrorista ETA, ahora derrotada, aunque no disuelta, ha podido sostener el terror y la violencia a la que nos ha sometido a los vascos durante décadas sobre un relato legitimador respaldado por una parte de la sociedad y alimentado políticamente por una parte de la política vasca. La persecución y extorsión de todas aquellas personas que impedían la consecución del proyecto totalitario de ETA, sumado a la eliminación sistemática de personas que manifestábamos una preferencia política e ideológica determinada, han quebrado durante décadas en nuestra sociedad, dificultando la convivencia entre vascos. Miguel Ángel Blanco es hoy un símbolo de los vascos que los vascos compartimos con el conjunto de españoles en la lucha democrática contra el terrorismo y la intolerancia ideológica, en defensa de los derechos humanos y de la convivencia. 20 años después del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco y con motivo de dar un paso decidido que refuerce la convivencia entre vascos, aísle la intolerancia ideológica y honre la memoria de todas las personas que fuimos perseguidas, extorsionadas y asesinadas, presento lo siguiente. 1. El Pleno del Ayuntamiento de Erandio acuerda condenar la violencia ejercida por la banda terrorista de ETA a lo largo de su historia. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Erandio acuerda promover un minuto de silencio en recuerdo y homenaje a Miguel Ángel Blanco. 3. El Pleno del Ayuntamiento de Erandio recuerda impulsar un acto en el que se homenajea a los vecinos que padecieron de modo directo e indirecto la violencia y el terror ejercido por la banda terrorista ETA. 4. El Pleno del Ayuntamiento de Erandio acuerda poner en marcha mecanismos encaminados a normalizar la pluralidad política y rechazar la intolerancia ideológica. Ayala, ¿alguna intervención? Sí, Rafa. Estoy plenamente de acuerdo con el punto 4. Marga, Mercedes. Desde el Grupo Municipal Ganemos Erandio condenamos el secuestro y el asesinato del concejal del Partido Popular Miguel Ángel Blanco, tal y como dice la moción presentada por la portavoz del Partido Popular en este ayuntamiento. Esta noticia conmocionó a la inmensa mayoría de la sociedad vasca, que se movilizó y unió a personas de ideologías, trayectorias y condiciones diversas. Por ese motivo estamos totalmente en desacuerdo de la utilización partidista que de este asesinato se está haciendo por parte del Partido Popular. El agravio comparativo existe todavía entre el tratamiento que reciben las víctimas de la violencia de ETA y las causadas por la represión policial y el terrorismo de Estado. Tenemos que decirlo alto y claro. ¿Dónde estaba el Partido Popular en las movilizaciones populares recordando a los asesinados por el GAL, Lasa y Zabala? ¿Dónde estaba el Partido Popular en las movilizaciones ciudadanas populares recordando a los asesinados Germán Rodríguez y Joseba Barandiarán, víctimas de la represión policial durante la transición en 1978? ¿Dónde estaba el Partido Popular en las movilizaciones ciudadanas populares recordando a Pedro Mari Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pérez, todos ellos asesinados en Gasteiz el 3 de marzo de 1976? Y estos son solo unos ejemplos, porque hay muchas más víctimas. ¿Dónde estaba el Partido Popular? Pues ni estaba ni se le esperaba. Por tanto, aún condenando el secuestro y posterior asesinato del concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco, esta moción no va a contar con nuestro apoyo.
y pedimos al Partido Popular que deje de hacer un uso partidista de las víctimas y empiece a reconocer a todas las víctimas existentes. Las víctimas por la violencia de ETA, las víctimas por la violencia de la represión policial, así como las víctimas por la violencia del terrorismo de Estado. Eskerrik asko. ¿Alguna otra intervención? Ana. Le komentatu moduan, gure asmoa da interbentzio bakarra egitea, musuak aurreran. Esan dugu moduan, eta ja aurreratu dugu boska zein izango den, eta azalduko dugu. Lehenengo gauza esan behar duguna da, ez dugula zeskori gustatuko, ez bere mozioan eta ez aipenpekoak. Eta ez dugu zeskorik emango batez ere eta arrazoi bategatik, edo nagusi bategatik. Kompentsatzen dugu biktima guztiak errekonozimendua eta reparazioa behar dutela, guztiak. Eta esaten dugu hori gainera respeto osoarekin, bai errekoren figurari eta bai bere familiak eta horreidoko egitea. Hori esan da, esaten dugu normalizaziorako bidea egin nahi badugu eta elkarrekin egin beharko dugu. Nahi eta nahi ez elkarrekin bizitzea tokatu zaigu, herri berdina eta denbora berdina, orduan elkarrekin egin beharko dugu. Lehenengo urratsa horretarako izan behar dela, zalantzari gabe, guretzat biktimen arloan eta biktimen arloan biktimen guztiak errekonozimendu eta reparazioa behar dutela eta gure aleginak egingo dugu zentzu horretan eta egiten ari gara. Normalizazioarako beste gauza batzu behar dira eta asko hitz egiten ari da kontaketa historikotaz, honetaz behar hartzen da. Kontaketa historikoa egiteko bizi izan dugunarekin eta bizi dugunarekin gaur egun dena ez dela desagertu hemen. Egin aldugu bi eretan, egin alda Pepek planteatzen duen moduan, gaitzaile eta nebasleen oinarrepean, hori izan daiteke, erabat, Pepek planteatutakoa, edo nik esango nuke beste asko pentsatzen duguna horrela ez dela izan behar. Izan behar dela, segura asko izango dela diversa, ezberdinak, relatu berdinak, kontaketa berdinak ez ditugu izango. Neko zio, gaude. Baina bai, heldu behar garela, bintzat normalizaziorako, heldu behar gara urrat batzuk moteko. Elkar bizitzerako. Itzingo batzuk. Eta kontaketa politiko horretan, nahiz eta irakurketa desberdinak izan, nahiz eta kontaketa desberdinak izan, gauza bat argi daukagu gumentzat. Edo gure aldetik, biktima guztiak egongo dira gure kontaketa historiko horretan. Eta hori eskatzen dugu PP-ri. Hori izan da, ez eskori botorik ez duguna emango, esan behar dugu eta saldu behar dugu zergatik baina eskori botua ez dugula emango. Eta ja horrelatu dugu, bizkat. Alde batetik, eta betez ere, PP-ren mozioan, errelatu bakarra, kontaketa bakarra, aurkezten duzuelako. Eta lehen esan dugu moduan, ez nuen moten 20 urte pasatu direnik. 20 urte pasatu dira eta 20 urte horretan gauza asko pasatu dira Euskal Herrian. Eta azken urteetan asko pasatu dira Euskal Herrian. Gauza batzuk ez dira aldatu ez, baina asko bai. Eta ematen du kongelador batean, gaudela, gaur egun eta gaur pleno honetan. Hitz egiten, segur asko orain 15 urte bezala eta argudio batzuk argudio berdinak erabiltzen. Eta gauza bat kezkagarria da, guretzat, mozio honetaz, eta da, ez dela egiten inolako aipamenik etorkizunari begira. Eta etorkizunari begira behar dugu. Gu bai irakurri nahi dugu, gure historiaren horriak irakurri behin eta berriro, handik ikasi, baina horria pasatu bai. Horria pasatu batez ere, gure aurrean daukagula horri zuri asko idazteko. Eta denon artean idatzi behar dugula. Guk horretan daude, eta etorkizunari buruz hitz egin nahi dugu. Eta etorkizune horri begira, argi dago, Euskal Herrian gertatu diren gauza asko ezin direla errepikatu. Argi daukagu bai.
Eta argi daukagu bai, esaten duzunean, eta orain PNV-ri zuzenduta, zuen laugarren puntuan esaten duzuen moduan, egiten duzuen akaimen bat, eta bebai PPk egiten duena, da euskal gizartea zelako erantzun zibikoa eman zuen orain 20 urte. Orain 20 urte gertatu zena, erantzun zibikoak egongo ziren, ez dut esango zetz, denetarik egongo ziren, baina beste batzuk ez ziren izan zibikoa. Eta hori ere ez dira eredugarriak etorkizunerako. Eta bebai, hori da gure kontaketa historikoa, gure kontaketa historiko horretan, sartzen dela, zelan orain 20 urte, Blancoren hilketa izan zenean, erandiok Astraburuko herriko taberna sitiatuta egon zela, han egon zela, 100 pertsona, saiatzen, erasotzen, harria botatzen, mehatxuto eta irainak botatzen. Jarraia, joan zirela Astraburuko komertxo batera, komertxo hori apurtu eta gainera makarrak moduan, gainera lapurtu, ez bakarri apurtu eta lapurtu zirenan. Horako gauza bebai gertatu ziren 20 urte. Eta Blancorena ez bada erudogarria, inondik inora, ez da hau bebai erudogarria. Eta etorkizunean egin nahi badugu, bai begeratu behar dugu atzera, baina batez ere aurrera begeratu behar dugu. Eta zentzu horretan guk esan dugu. Eta gure asmoa ez da, inondik inora, sartzea, batek zer egin duen, bestea eta bestea. Nire pertsonan mailan esaten dut, pertsonaki mailan esaten dut, uste dut denok, daukagula nahikotxo pentsatzeko. Gu Bildu moduan, bakarrik baten itxingo dugu, bi mozioak kontutan hartuta. Puntu honetan, bi mozio irakur dezakegu, alde batetik PPkoa eta bestalde gobernu taldearen izenean aurkeztutakoa. Era zehatzean gauzak esatearren, Alderdi Popularrak aurkeztu duen testuarekin ez dugu bat egiten aurrerantz baino, atzerantz begiratzen duen testua eta adostasunak ez bilatzen saiatzen den testua delako. Gogoratzearren, era orokorrean etako biktimei omenaldia egin zion jada udaletxe honek pasadan egintzaldian. Eta egia da, etaren atentatu gura Euskal Gizartearen mobilizaziorik handienetariko bat ekarri zuela besteak beste. Baina gure testua, gure herrian pairatutako atentatu terrorista eta bortizkeri bakoitzak kondenatzen eta kondenatu behar ditugula. Eta kaltebide gabea aitor desatela eragin zutenak hartzen du. Honen bidez, hain garrantzizkoa den adostasunak lortzen saiatzen gara. Eta mai gainean berriro jartzen dugu lehengo esaldia. Erandioko udalak bakearekiko eta elkar bizitzarekiko bere konpromesua berresten du. Miguel Ángel Blancoren inguruko eztabaida borborda bilen gaia da bere 20. urteurrenean betiko arazagatik. Batzuk ikusten dituzten biktimek, besteak ikusten ez dituzteleko, eta azpimarratu dezakegun gizartearen erantzuna, batzuentzat egokia eta beste batzuentzat ez egokia izan zen. Ez da gauza korapilatzearen kontua, baina garrantzitsua da biktima guztiak buruan izatea. Kontutan izan da, jatorriaren kaltea zein den, baina dena gaitzestea. Honekin esan nahi duguna da, jatorri ezberdinetako biktimen idazkiak ekartzen ari garela pleno ezberdinetara. Duela osoko bilkura batzu gure herriko memorian museo bat boskatu zela, egun honetako lehengo puntuan beste bat eta oraingoan ezberdin bat. Kolore ezberdinetako aurkezpenak eta bosketak, baina memoriarekin aurrera jarraitu ahal izateko, alderdi edo ideologia bakoitza bere aldeko gauzatxo bat jarri beharko du eta aurkezten diren idazkiak edo dauden eztabaidak ikuspuntu inklusibo batetik ez badira eraikitzen, ez da posible izango guztiok batera aurrera egin ahal izatea. Guztia basalduta PPren mozioari kontrako botoa emango du. Sí, bueno, nosotros también vamos a votar en contra. Hemos presentado otras junto al PNV, y es que pensamos que esta misma voluntad de reconocimiento a Miguel Ángel Blanco debe ser también a todas las víctimas netas sin excepción. De hecho, bueno, esta propia moción que hemos presentado se ha presentado en otros pueblos. En Galdacano incluso fue apoyada por el Partido Popular. Para los socialistas, todas las víctimas, sin excepción y sin excepción, como he dicho, tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, porque todas han sufrido injustamente. Mantener, y bueno, injustamente lo digo por la moción de
antigua de Rafa que haya presentado. Mantener su memoria debe servir como testimonio de lo sucedido, como expresión de solidaridad con ellas y como base para la deslegitimación de este proyecto totalitario que pretendían imponer sus asesinos. Es el criterio que siempre hemos defendido los socialistas. Con ese fin hemos buscado los consensos más amplios, empezando por el PP, por entender que era esa una cuestión de Estado y una obligación de los demócratas. De hecho fue José Luis Zapatero el que cuando era líder de la oposición impulsó el Pacto por las Libertades y contra el terrorismo. Más tarde, con Pachi López, pues, bueno, se han llevado a cabo iniciativas como el Mapa de Memoria, el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, el Instituto Vasco de Memoria y de la Convivencia y el Día de Memoria. Asimismo, este impulso tiene su reflejo en cientos de espacios que recuerdan a las víctimas del terrorismo en calles, plazas, espacios deportivos o culturales, centros culturales. Responden todas ellas a una necesidad de mostrar un compromiso con las víctimas integral, coherente y lo más amplio posible. Todas las víctimas merecen nuestro recuerdo y esa voluntad de no establecer ninguna diferencia entre ellas lleva al Congreso de los Diputados a acoger cada 27 de junio el Día de las Víctimas del Terrorismo. Asimismo, en los últimos años se han sucedido actos de recuerdo a Miguel Ángel Blanco en distintos municipios, empezando por el Ermua, y bueno, y sin embargo entendemos que los actos que propone a veces el PP pues, no merecen a una política tanto de reconocimiento y de memoria integral, sino un poco de patrimonializarla, ¿no? Entonces, bueno, sin más. Pues, por empezar por el principio, mira Rafa, desde el corazón os voy a hablar yo ahora, porque yo no voy a hablar en tercera persona, voy a hablar en primera, como víctima del terrorismo. Mi familia y yo, en primera persona, durante 20 años. Desde que tengo 18, iba 2 personas detrás, al igual que mis padres, y tengo 40 años recién cumplidos. He vivido muchas cosas que no vienen al caso contar aquí, y además, como todos sabéis, no es mi estilo. De hecho, este tipo de emociones me duelen mucho. Me duelen porque, una vez más, veo que estoy sola. Sí, sola. Veo la incongruencia de algunos partidos políticos de esta corporación. Rafa, te voy a hacer un apunte. Tu partido, que tal orgulloso estás, Podemos, votó a favor de esta moción en el Ayuntamiento de Ermua, así como el PNV y así como el Partido Socialista. Te corrijo, Jorge, en Galdacano no se llegó a debatir la moción alternativa porque el Partido Popular la retiró. No se debatió ninguna. Y en hecho, tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista votó abstención. He de decir que, para mi grata sorpresa, la abstención de H. Bildu me parece, al igual que hizo en Ermua, me parece, si no un pequeño avance, y me parece incluso increíble que 2 grupos, ¿no?, con un historial democrático vayan a votar en contra y H. Bildu sea capaz, por lo menos, de hacer el ejercicio, ¿no?, de abstenerse justificando su voto. Bueno, más allá de esto, si hay alguien en esta corporación que tiene legitimidad para hablar sobre la memoria de las víctimas, soy yo, como tal, que soy víctima, y lo he sido. No hablo por otras personas, no hablo por opiniones. La pena es que no ha podido estar aquí Marimar Blanco, que además de compañera del partido es una gran amiga, al igual que era Miguel Ángel. Amiga de familia, amiga de niños, no de política. La utilización partidista de la que habláis todos para escudaros a la hora de votar no es más que eso. Nadie más legítimo que el Partido Popular, y que en este caso yo, para hablar de Miguel Ángel, nadie más. Nadie hace ni victimismo ni utilización. No espero ganar votos, ni siquiera si los pierdo me importa absolutamente nada. Simplemente me gustaría que con lo que os voy a explicar ahora, alguno dejara un poco al margen su ideología política, sus directrices de partido, como todos las tenemos, yo incluida, y fuera capaz de empatizar un poco con el tipo de vida que hemos tenido que llevar personas como yo, que no hemos elegido las opciones nacionalistas. Y recordar, por favor, al Partido Socialista, que a veces resulta que tiene muy poca memoria, y también al Partido Nacionalista Vasco, que tenéis muchos asesinados en vuestras filas, muchos compañeros y amigos vuestros. Por supuesto, estoy de acuerdo con todo lo que decís, hay que mirar hacia adelante, pero no habéis entendido el contenido de esta moción.
No lo habéis entendido. Esto es un homenaje a un asesinado que hace 20 años supuso una convulsión para la sociedad. No es ni más ni menos que el resto de las víctimas, de ningún tipo de víctimas. Cuando queráis, estoy dispuesta a hacer homenajes a todas las víctimas con nombres y apellidos. Eso es la memoria. Pero justificar que aquí no se incluyen otras víctimas para votar en contra no tiene ningún sentido. Estamos hablando de Miguel Ángel Blanco porque es su 20 aniversario. Cuando sea el aniversario, por desgracia, de Iruretagoyena, de Pedrosa, de Isaías Carrasco, de tantos y tantos, más de 700 muertos que tenemos, si queréis, lo conmemoramos y seré la primera que lo haga. Pero precisamente en el ámbito de la memoria, creo que nuestra sociedad tiene el más loable objetivo de preservar el recuerdo de las víctimas, su dignidad, de difundir los valores que encarnan, así como para evitar los intentos de difuminar su sufrimiento, de torcer su sacrificio y de legitimar las causas por las que fueron asesinados. Es triste que la gente que tiene menos de 30 años, que tiene 20 años, te preguntes quién era Miguel Ángel Blanco y te digan que era un escritor. Esa es la memoria que queremos, esa es la historia que estamos haciendo. Pero lo mismo ocurre con Nasa Izabala. Quiero decir, la memoria es selectiva y hay que trasladarla. Y está en nuestras manos hacerlo con nuestros hijos, los que sois profesores, los que estamos en la sociedad. Hay que contar las cosas. Evidentemente, Ana, va a haber muchas versiones, porque cada uno hemos vivido todos estos años de una manera, pero nunca, jamás hay que obviar a las víctimas. Tienen que ser el centro de nuestro relato. Uno de los principales retos que tenemos como sociedad es profundizar en la dignificación de la memoria de las víctimas frente a los perversos intentos de legitimar y justificar el terrorismo. Asimismo, es necesario hacerlo con un enfoque humano que ponga a las víctimas en el centro del relato. Solo en el conocimiento de lo que ha sucedido puede sustentar la enorme tarea que tenemos como sociedad para preservar la memoria colectiva de las víctimas y difundir los valores que encarnan para así contribuir a la lucha contra el terrorismo y su narrativa. Las víctimas son la clave a la hora de realizar esa tarea activa para construir un relato deslegitimador del terrorismo de ETA, porque una sociedad que pretende ignorar lo que ha pasado estaría suicidándose de forma colectiva. Miguel Ángel Blanco no eligió ser víctima de ETA. De hecho, ninguno de nosotros elegimos ser víctimas de ETA. Ninguno. Pero Miguel Ángel Blanco es un referente dentro de las víctimas del terrorismo, porque todos nosotros, la sociedad, así lo hemos querido. Miguel Ángel encarnó la rebeldía de un país harto a la vez que logró que la sociedad vasca se levantara del suelo y plantara cara a ETA. Su asesinato cambió el silencio y la parálisis ante ETA por un grito de libertad que simbolizó un antes y un después en la historia reciente del País Vasco. Es por esto de la moción. Cada día es más relevante la necesidad de escribir un relato veraz sobre el terrorismo de ETA, un relato que jamás caerá en la trampa de la equidistancia y en pretender igualar a víctimas y verdugos, a través de una dialéctica diabólica y absurdo que hable de existencia de un supuesto conflicto vasco. No ha existido un conflicto vasco, no había dos bandos. Unos mataban a otros porque pensábamos de manera diferente. No es más que eso. Nosotros no matábamos a nadie. Yo no he matado nunca a nadie. No, Ana, tú no, pero has estado ahí apoyando a los que lo hacían. Es torticero, falso e injusto intentar justificar la historia asesina de ETA, basándose en periodos históricos pasados, cuando la verdad es aquella demostrada que la sinrazón de los asesinos de ETA, así como la triste realidad de una parte de la sociedad que asentíais cuando no jaleabais todas estas acciones. Según últimos datos del Ministerio del Interior, la acción criminal de ETA queda reflejada en 7.242 víctimas entre asesinados, secuestrados, amenazados y afectados por atentados, en los que yo me encuentro y mi familia también. 3 personas normales, trabajadoras. Con esta moción pretendo asentar los pilares que preservan la memoria de las víctimas del terrorismo, desde el íntimo convencimiento de que las vidas arrebatadas de nuestras víctimas perduran en nuestra memoria colectiva y sustentarán la plena legitimación del terrorismo, de los terroristas y de sus asesinos. En este noble caminar nos encontramos siempre los demócratas, acompañando a las víctimas y defendiendo los valores de nuestra sociedad común.
Ciertamente, la última página de la historia del terrorismo tiene que escribirse con los nombres de todas las víctimas, como legado de libertad. Homenajear a las víctimas, recoger su memoria, deslegitimar a partir de ella el terrorismo es una obligación que como sociedad debemos cumplir. Asimismo, consideran que este es un capítulo cerrado. Olvidar lo que ha supuesto el terrorismo de ETA y pensar que pertenece al pasado es un error que solo favorece a aquellos que han justificado a la banda terrorista ETA. Yo no puedo olvidar y tampoco puedo perdonar. Más que nada porque nadie me ha pedido perdón, ni a mí ni a mi familia, con lo cual no puedo perdonar. Y mucho menos olvidar, porque te puedo asegurar, o os puedo asegurar, que mi vida hubiese sido muy diferente a la que ha sido. Con lo cual es imposible olvidar. Tengo a mucha gente que he dejado por el camino. Mucha, demasiada. Por otro lado, desde otros sectores, buscáis una justificación retrospectiva del terrorismo y simultáneamente se ha realizado una tarea de exculpación de los terroristas mediante el procedimiento de generalizar culpas, hablando de diferentes violencias, obviando nombrar el verdadero culpable, que es ETA, y difuminando su culpabilidad. Es curioso que en la moción presentada por el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi no se haga ni siquiera mención a la banda terrorista ETA. Curioso. Ciertamente, quienes apoyaron de forma activa a ETA están realizando un esfuerzo importante para diluir las responsabilidades de la banda. Trabajan por un lado para justificar la historia de ETA y por otro para repartir responsabilidades de forma que la banda tenga la misma culpa que las instituciones y partidos democráticos, que no, la culpa la tiene la banda terrorista ETA, que son los que mataban. Los demás no tenemos culpa de nada. Existe en la sociedad una tentación de dejar atrás los años duros del terrorismo, de reflexionar sobre lo ocurrido. Las nuevas generaciones apenas tienen conocimiento de lo que fue ETA. Eso sí, ya os encargáis de explicarles la dictadura, cosa que me parece muy bien, para que no se vuelva a repetir. Pero quizás todos estos años de terrorismo de ETA también habría que contarlo y explicarlo para que tampoco se vuelvan a repetir, para no seguir sembrando el odio. Frente a los riesgos del olvido y el desconocimiento, tenemos que elaborar una memoria útil que lleve a los mayores y a los más jóvenes a reflexionar sobre lo sucedido y deslegitime el terrorismo para evitar que pueda resurgir en un futuro. Un relato que ponga a las víctimas por delante de los terroristas y que reivindique el Estado de Derecho frente a quienes lo combatieron con las armas. No quiero terminar sin recordar a las víctimas del terrorismo en su conjunto y a sus familias. Su ejemplo de coraje, valentía y fuerza que hemos tenido durante todos estos años para defender la libertad, la democracia y el Estado de Derecho contra la barbarie terrorista, para conseguir la seguridad de los ciudadanos y por la permanencia de su memoria entre nosotros, porque siempre hay que tener memoria, dignidad y justicia. El casco Ayala, ¿alguna otra intervención? Es evidentemente difícil añadir algo más al odio que podemos sentir todas a tantísimo dolor, tanta sangre, asesinatos con todas sus letras que se han cometido. Esto creo que es difícil, nadie lo ha conseguido en este planeta todavía, que se revierta. No vuelven, jamás vuelven. Y los que quedamos aquí hemos vivido y jamás volveremos a ser las mismas personas que fuimos, jamás. Lo que sí podemos hacer es cambiar. Y en ese cambio, ahora mismo, lo mismo que el Partido Popular ha agradecido el posicionamiento de H. Bildu, porque va a abstenerse en ambas mociones, en el sentido que he expuesto, con sus propias palabras, me parece una forma de cambio. Lo aplaudo doblemente. En primer lugar ha sido el Partido Popular, que lo aplaudo doblemente. En realidad, el posicionamiento que traíamos iba a ser en contra de ambas mociones por sentir que ambas tienen excesivo partidismo y utilización en un sentido único. Con las exposiciones que se han ido haciendo, se podría
replantear nuestro voto. El problema es que con el debate que hemos tenido, del que no se ha movido una sola coma de las mociones presentadas, el texto va a ser el mismo que se ha presentado. El debate es genial, el debate estará grabado, el debate se podrá llorar, penar o disfrutar o pensar que hay un avance real, pero el texto que va a quedar es el que se ha presentado. Entonces, contra ese texto, si hubiera algún tipo de modificación, podríamos variar el concepto o el sentido de nuestro voto. En principio no hay modificaciones o no se plantean en este mismo momento. Yo apelaría a la valentía de cambiar todas las circunstancias, incluso las normas, incluso ordenanzas y textos legales, si realmente somos capaces de consolidar una nueva situación. Si no es así, nuestro voto será en contra de las dos mociones. Rafa, Ayala. Rafa, por aclararte una cosa, y si a los demás les sirve como aclaración. Yo personalmente, mi familia, no tenemos odio. No es odio lo que tenemos. Espero que tampoco se nos tenga a nosotros, porque no habría por qué, pero bueno, no es odio lo que tenemos, Rafa. Es pena porque tanto como vosotros nos gustaría que todo cambiara, o que por lo menos poco a poco fuera evolucionando todas las relaciones. De hecho, creo que es evidente, y nadie puede decir lo contrario, que mi relación con el grupo EH Bildu es lo más normalizada posible, salvo en excepciones que no coincidamos. Pero sí es cierto que, como he dicho antes, no se puede olvidar, porque las cosas que suceden en nuestra vida no se olvidan, ni esta ni ninguna, y no se puede perdonar cuando no te han pedido perdón. Obviando eso, no tenemos odio, intentamos seguir adelante, trabajar con los condicionamientos que hemos tenido, y por eso estamos en situaciones que quizás no hubiesen sido las que hubiésemos tenido, pero aquí estamos, y muy orgullosa de estar aquí, muy orgullosa de poder seguir defendiendo la libertad, muy orgullosa de hacer ahora una nueva tarea, que es enseñar a los que vienen detrás lo que ha sucedido, de contar también mi historia, y de que si en algo haya podido servir al resto de compañeros que estáis aquí sentados lo que os he hablado y lo que os he contado en primera persona, y que si alguno quiere tener algún dato más, estaré encantado de explicarles. Si os ha servido para que por lo menos pues hagáis una pequeña reflexión personal, no política, pues me alegro muchísimo, la verdad. Bueno, pues vamos a pasar a votar la primera moción presentada por el Grupo Popular de Erandio. Una vez debatido, valorado, reflexionado por todos, con las diferentes sensibilidades que tenemos cada uno desde el punto de vista político y sobre todo personal, ¿no? Porque, como les he hablado de dignidades, es imposible olvidar. Bueno, pues con todo ello vamos a pasar a votar, aunque yo sí diría, con independencia de cuál es el resultado de la votación, sí invitaría que después de este periodo vacacional, pues nos pusimos todos a trabajar un poco más dentro de lo que cabe con estas reflexiones y utilizarlas para un futuro. Pasamos a votar la primera moción presentada por el Grupo Popular. Es Vallescoa. Ezezkoa. Abstentziorik. Pues vamos a pasar a votar, casi pasamos a votar directamente la moción alternativa presentada por los portavoces de EAJ, PNV y Socialistas Vascos, porque no vamos a incidir otra vez todo lo que se ha reflexionado con contundencia, con contundencia y bueno, ha hecho una valoración de la situación, tanto, como he dicho antes, por las diferentes sensibilidades que tenemos cada uno de nosotros y nosotras. Vale. Disculpa, yo sé que quiero aclarar mi voto en vuestra moción. Mi voto va a ser negativo, por un par de cosas. Una, me parece sorprendente que nunca se presente por parte del equipo de gobierno ninguna moción que tenga que ver con las víctimas, ni con unas, ni con otras, ni con la de nadie. Simplemente reaccionáis cuando alguno de los grupos políticos solicitamos
algo de este tipo. Entonces, creo que por respeto deberíais haberos adherido, si estáis de acuerdo en el fondo, quizás de una forma, por lo menos podríais haber hecho algún intento de llegar a algún acuerdo conmigo y no presentar una moción alternativa, como viendo siendo usual en este ayuntamiento, que os encanta todo el rollo de las mociones alternativas. Entonces, bueno, por eso va a ser mi voto contrario. Eskerrik asko, Ayala, Jonathan. Bueno, en principio no le iba a decir y vamos a votar que no a la alternativa a vuestro PNV que soy, pero bueno, ya que Ayala lo ha dicho, pues yo también voy a reiterar por lo mismo. Pues bueno, aunque ganemos Erandio, en esta moción nos parezca más coherente, porque bueno, ya que trata por igual a todas las víctimas del sector por ese terrorismo, pues vamos a votar no, y lo vamos a decir alto y claro, joder, ya está bien de presentar alternativas al trabajo de la oposición, intentar silenciar y anular todo el trabajo que desarrollan los grupos de la oposición. Y lo digo en el sentido de por lo que ha dicho también Rafa, ¿no? La enmienda a la totalidad. Y habéis dicho, bueno, pues oye, vamos a dejar que se hagan las mociones, ¿no? Pues en principio, pues eso está bien, ¿no? Me ha parecido coherente, pero luego todavía no me parece coherente, sin más. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jonathan. Pasamos entonces a votar la moción alternativa. Baiezkoa. Ezezkoa. Abstentziorik. Pues vamos a pasar al punto 11, que es moción presentada por la portavoz de H. Bildu, Ganemos Erandio y el concejal no escrito para la elaboración abierta y participativa del tercer TIC-Club. Que por cierto, tenemos esa moción y guste o no, otra moción alternativa presentada por EAJ-PNV, con lo cual vamos a pasar a defender cada una de las dos mociones y a reflexionar sobre ellas. Iker. Irakurriko dizuet euskara, Bizkaiko hondakinak kudeatzeko plan integrala 2005 urtean sartu zen indarrean eta 2016 arteko indarraldia izan du. Urte hauetan bi berrazterketa egon dira, 2009 eta 2012an. Hondakinen kudeaketa integralaren eszenarioak eguneratu eta egokitzeko. Kudeaketa helburuak eta ereduak eta beharrezkoak ziren azpiegiturak eta inbertsioekin bat egiten. Oraindik ez da argitaratu 2012 eta 2016an arteko hondakinen kudeaketa integralaren txostena. Horrek erakutsi behar du hiri hondakinen sorrera, bilketa, tratamendu eta helburuaren bilakaera. Naiz eta oraindik argitaratu ez, kudeatzaileengandik jasotako datuek ez gaituzte usten baikorrak izan lortutako emaitzekin azken 4 urteetan. Europar Batasunak markatzen duen hiri hondakinen berziklapenaren helburua lortzerik, 50% 2020-rako, 75% 2030-rako urrun gaude. Eta are urrunago materia organikoa separatuki biltzeko tasa gaur egun Bizkaiko Foru Aldundiaren datuen arabera urria den 1,14 baino ez dugu lortu. Horren atzean, beste faktoren artetik hondakinen kudeaketa estrategia okerra dago. Horrek erraustea nagusitu du ingurumenarekin beginutentsuago diren beste alternatiba batzuen kalterako konpostajea bezala. Aurre egin nahi diogun konplexutasunari ezin zaio erantzun bakartia eman, eta aldi berean ezin daiteke gizarte aldaketak sor eta susta. Labur bilduz, talde sinatzaileek Erandioko udalari bezero den heinean Bizkaiko Foru Aldundiari premia bezala. Lehenik. Bizkaiko hondakinak kudeatzeko plan integralaren berrazterketa berehala egin dezan herritarren partaietza gardentasuna eta oinarrizko datuekiko atzipenarekin. Hirugarren planaren diseinu eta implementazio irekia parte hartzailea eta gardena izan dadila, eta prozesuan hartutako erabakiak lotesleak izan daitezela. Prozesuan nahi duten talde politikoak, sozialak eta sindikalak parte hartu ahal dezaten. Hirugarrenik, Bizkaiko Foru Aldundiaren heziketa, informazio eta sentsibilizazio kanpainaren helburua hondakinen bilketa separatua izan dadila,
batez ere materia organikoarena osoa konpostatzeko. Laugarrenik, Bizkaiko Foru Aldundiak Europak hondakinen kudeaketa integralaren eremuan ezarritako helburuak eta epeak lortzeko konpromesua har dezan, eta horretarako beharrezkoak diren baliabideak eta azpiegiturak zuzen ditzala. ¿Alguna intervención? Sí, Marga. El Plan Integral de la Gestión de Residuos Urbanos ha finalizado en diciembre del año pasado. Los datos recogidos hasta ahora nos impiden ser optimistas. Estamos lejos de cumplir con el objetivo, el 50% de reciclaje de residuos sólidos urbanos, fijados por la Unión Europea para el 2020, y del 65% para el 2030. Y más lejos aún de cumplir con la tasa de recogida separada por la materia orgánica, que actualmente, según la propia Diputación Foral de Vizcaya, se sitúa en un escaso 1,14%. Recordemos que Erandio es el municipio que tiene menos tasa de reciclaje de Vizcaya. Estos objetivos de reciclaje no nos los inventamos nosotras. Vienen marcados por la normativa europea y en las condiciones en que nos encontramos sabemos que no vamos por el buen camino para alcanzarlos. Esto se debe, entre otros factores, a una estrategia equivocada en materia de gestión de residuos, donde ha primado la incineración frente a otras alternativas más respetuosas con el medio ambiente. Necesitamos un cambio en la gestión de los residuos que nos ayude a la mitigación del cambio climático. Y esto solo es posible a través de la transparencia, participación y mediante el trabajo conjunto de organizaciones políticas, sociales, medioambientales, etc. En Ganemos Erandio estamos comprometidos no solo con el cambio social, económico y político, sino también con el cambio medioambiental. Apostamos por el compostaje y la reutilización. La gestión de residuos debe de realizarse sin crear riesgos para el agua, el aire, el suelo, las plantas, los animales y las personas. No se puede utilizar palabras bonitas como reciclaje, ecología, etc., para luego apostar por la incineración, empresa contaminante de primer orden. Por eso tenemos la obligación y el deber de llegar a un consenso entre todas las organizaciones políticas, sociales, medioambientales, etc., por el bien nuestro y de las generaciones venideras. Es que ricasco. En 2009 se elabora el Plan de Prevención de Residuos Urbanos de Vizcaya 2010-2016, con el que se pretendía mantener la generación de residuos por debajo de 697.000 toneladas al año para el 2016, con el objetivo de responder así a las directivas europeas del momento. Así es como se desarrolla el segundo Plan Integral de Residuos Urbanos con el consenso de todos los grupos políticos, centrándose en la prevención y conseguir los objetivos con un amplio consenso. Entre los objetivos que se plantean en cuanto a los residuos domésticos es que la generación per cápita no se incremente durante el periodo 2010-2016, manteniendo el ratio de 1,13 kilos por habitante y día. Y en cuanto a los residuos comerciales e institucionales asimilables a domiciliarios, no superar los 220.000 toneladas al año, y para el conjunto de los residuos urbanos no generar más de 697.000 toneladas por el año 2016. El plan define para ellas 5 líneas estratégicas: cambiar los estilos de vida, modificar los hábitos de consumo, influir en el modelo de producción, impulsar vías de gestión y crear instrumentos normativos y administrativos. Esta gestión de residuos cuenta con distintas infraestructuras que todos conocemos, como es la planta de tratamiento mecánico biológico Narray, la planta de compostaje, la planta de valoración energética de Zabalgán y los vertederos de Artigas y Jaca. Por lo tanto, la totalidad de residuos urbanos de Vizcaya están tratados antes de su eliminación según la jerarquía de tratamiento de residuos: prevención, reutilización, reciclaje, valoración energética y eliminación. En fin, promover la reutilización de residuos y reciclaje, y un reto: incrementar los índices de compostaje. Hay que señalar que el Plan Integral está dotado de mecanismos de seguimiento, de control y revisión para poder adecuar a las circunstancias técnicas y normativas en materia medioambiental. De ahí las 2 revisiones que se han hecho en el año 2009 y en el 2012.
Corresponde, por lo tanto, al Departamento de Sostenibilidad y Medio Ambiente la evaluación final para conocer los datos finales y reales del plan hasta el fin de su vigencia, es decir, el 31 de diciembre de 2016. Conocer estos datos finales y reales del plan es lo que, a nuestro entender, va a permitir avanzar en un nuevo marco de inicio, en su caso de prórroga propuesta por el Departamento para la adecuación y estudio de la normativa comunitaria y la revisión de los modelos establecidos atendiendo a los resultados. Pudiéndose, como no puede ser de otra forma, incorporar las modificaciones que mejoren, adapten y concreten el nuevo modelo, identificando así las áreas en las que es preciso mejorar. En la moción se habla de proceso participativo a distintos niveles. Los componentes saben cómo se elaboró el segundo grupo. Saben que fue un proceso en el que todos los grupos que en aquel momento conformábamos juntas generales y que representaban a la ciudadanía de Vizcaya, y saben que el segundo plan de gestión de residuos urbanos de Vizcaya fue fruto de un amplio consenso, y Bildu sabe que parte de su grupo también apoyó este plan que hoy tanto demonizan. Los proponentes cuestionan la legitimidad de las juntas generales cuando no están de acuerdo con lo que allí se ha pronunciado, con lo que allí se ha decidido, y esto dice bastante del sentido democrático de algunos que vemos que ya se van retratando. Nosotros, desde nuestro grupo, consideramos que el balance debe ser realizado por expertos especializados que podrán ser tanto forales como independientes, pero eso sí, expertos en la materia. Los proponentes encubren todas sus intenciones en la participación ciudadana, que al final suele consistir en colgar un manifiesto en internet y que 20 o 30 personas te cuenten la misma película, que parezca que son los representantes de toda la ciudadanía. Les recuerdo que este plan, que según su visión parece que fue aprobado por 4 amigos sentados en las Juntas Generales, fue fruto de un amplio acuerdo. Los proponentes gastan el término participación, lo utilizan al igual que el término transparencia para justificar su desacuerdo en las medidas adoptadas que no son de su agrado. Pero es que no tienen un modelo, no hacen propuestas concretas, solo son críticas y basan sus críticas en lo mismo, en transparencia y participación. Por otro lado, dicen que no han cumplido los objetivos del plan sin esperar a los resultados de la evaluación de estas. Vamos a votar que no, porque como siempre solo hay una crítica gratuita y ninguna propuesta alternativa. ¿Alguna otra intervención? Sí, Jorge. Sí, nosotros también vamos a votar en contra de esta moción por 4 razones y os comento. En la moción, uno de los puntos dice que la evaluación del segundo plan integral por el PIRU se realice inmediatamente de manera participativa y transparente con acceso a todos los datos básicos. En estos momentos se está realizando la valoración y en cualquier caso los datos son públicos, ya están los del 2016 a través de la web del Observatorio de Residuos Urbanos, la Diputación Foral. Por otra parte, que el diseño e implantación del tercer PIRU sea abierto, transparente y participativo, cuyas decisiones sean vinculantes y en cuyo proceso puedan tomar parte los distintos grupos políticos, sociales y sindicales que así lo deseen. Lo pone la moción. Pensamos y creemos, y así creo que es, se realiza con participación del Consejo de Sostenibilidad del Territorio Histórico de Vizcaya, en el que están representados todos los grupos políticos, como ha dicho la concejala del PP. Tercer punto, dice que la campaña de la Diputación Foral de Vizcaya para la educación, información y sensibilización en Vizcaya incida de forma principal en la recogida separada de residuos urbanos, especialmente los urbanos y constitución, para su posterior compostaje. Sabemos que ya están realizando este tipo de campañas. Cuarto punto, dice que la Diputación Foral de Vizcaya asuma el compromiso de alcanzar en los tiempos estipulados por Europa los objetivos marcados por la Unión Europea en materia de gestión integral de residuos y adquiera el compromiso de destinar los medios y infraestructuras necesarias para su consecución. Ya se está elaborando una nueva directiva a nivel europeo y es de suyo que el tercer plan responda a sus estándares que se fijen. Jorge. Nik ez dut bakarrik gure defentsa egingo, bi mozioak tratatuko ditu tera berean. Aurkezten diren bi mozioen irizpenak hirigintzako batzordetik irten ziren. EH Bildu, Ganemos eta Txiki Gabeko Zinegotzea aurkeztutakoa euren baiezkoarekin eta Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkeztu genuena PSOEko baiezkoarekin ere.
Bizkaiko hondakinak kudeatzeko plan integrala 2005-tik 2016 arteko indarraldia izan du, baina oraindik gaur egun Foru Aldundiak hondakinen konpetentzia duena ez du kudeaketa plan honen txosten teknikorik jaso. Bai datuak Jorge esan duen moduan, baina ondino txosten teknikoa ez dago. Lehenengo mozioa, EH Bildu Ganemos eta txiki gabeko zinegotxiarena, erraustean nagusitu dela beste estrategikan dio, eta adibide moduan, konpostajea jartzen dute mahai gainean. Eskaeren aldetik ere, planaren ebaluazioa eta plan berriaren diseinua partaidetzaren bidez egitea da, eta aldundiak hezkuntza arloan sentsibilizazio programak burutzea, zehazki materia organikoan, eta bukatzeko aldundiak Europar Batasunak finkatutako helburuak lortzeko konpromesua ditzala. Gure aldetik planteatzen dugu mozioan, argi usten dugu hondakinen kudeaketa aldundiaren eskuetan geratzen dela. Bizkaiko Foru Aldundiak urriaren 31ko 7/2012 Foru araudian hartuta, Bizkaiko iraunkortasunerako kontseiluak sortu zuelako 12 kide, aldundiko barne karguak eta batzar nagusietako alderdi bakoitzeko ordezkari bat barne eta inguru naturaleko diputatu buru, Bizkaia 21 programa 2011 eta 2016 bitartekoa eta antzekoen erlazioa partaidetza eta koordinaziorako. Kontseilu honen funtzion artean, garapen jasangarrirako politikak bultzatzeaz gain, alderdi guztietako ordezkariak daudela, norbanakoaren edo beste baten herritarrak eskatzen duten abarne, eraman daiteke kontseilu horretara. Honekin, esan nahi duguna da, ebaluazioak eta diseinuak egiteko herritarren errepresentazioa badagola, eta alderdi bakoitzak bere mekanismoa bilatu behar dituela herritarrokin gaiak lantzeko. Gainera, beste mozioan, Bizkaia mailan herritarroi ireki nahi dena, lurralde historiko mailan parte hartze prozesu baten irekitzea askoz konplexuagoa dena, herri mailan aldundiak eratuta daukan lan maila sortu nahi dute sindikatuekin batera. Puntu hau benetan harritzen gaitu gu dakigula sindikatuak agente sozial moduan, langileen eskubideen alde borrokatu behar dutela eta ez garapen jasangarrirako politiken kudeaketan ibili. Konkretuki, Erandioko kasua zehazten duzuela ere mozioan, bakoitzak nahi duenarekin geratzen da eta datu konkretuak hartuta, egia da gure birziklapen portzentaia altuenaz dela, baina aldunditik 2016an bidaltzen dituzten oharren artean, pakiok daukan sabor kantitatea oso altua dela eta gureaz dela hain altua, edo Derio eta Sandikarekin batera, kontuan izan behar dugula ere birziklapenen inzidentzia handia daukatela industrialdeak. Honekin ez dugu gure eskua garbitu nahi, baina idazketara berriro bueltatzen bagara, herritarrengan eskatzenen sentsibilizazio bakarra hezkuntza arlora igortzen da. Azken finean, Erandiko udala, Bizkaiko Foru Aldunditik datozen irizpideak aurrera eraman behar ditu eta ezin gara beste bide batetik joan. Alborgeko konpromesuak edo Europar Batasunak finkatzen dituen helburuak lortzeko, bi administrazioak eskutik joan bargalerako, baina beti jakinda aldundiak pausoak markatzen dituela. Bukatzeko, Bizkaiko Foru Aldundiko ingurumen departamentuarekin batera, iraian birziklapenaren sustapenerako kanpaina egingo dela karpa batzuen bitartez informatzen zaituzteko. Hala ere, tokiko agenda hogeita bata ere urte batzuk daramala ezinbestekoa da esatea eta horretan, gure herriko txikien lanak eta proposamenak jasotzen ditu. Ana. Gure interpreso bakarra egingo dugu. Bueno, printzipioak esatea, uste dut musik esan duela, baina bezpada museo hau, naiz eta ganemos Rafagakero eta eskuratu, zero sabor plataformakoa dela. Eta haien izenean sartu dugula, beste sartzeko. Azken baten, museo horietan, irakurrita biak ikusten da oso argi, zintzu den dauden ezberdintasunak, eta nahiko argi izan du zuen bai, kasu honetan. Eta ezberdintasun guztia daude bi puntutan, museo batena eta bestearena. Bata da partizipazioa, gurean edo sabor zero sabor plataformaan planteatzen duena, partizipazioa zabaltzea, bai ebaluazio egiteko orduan eta bai hurrengo plangintza martxan jartzeko. Esaten duzuela, alderdi politikoa bat daudela, esaten duzu gabe, sindikatuak, eta bateros duz zapatos, sindikatuekin. Hori, Euskal sindikalismo gehiagoaren politika argi dagoela zaizuela batera gustatzen, hori argi dago. Posten gara gu, ostera posten gara edukitzea Euskal Herria sindikatuak konprometitu bat
Euskal Herriko etorkizunarekin, eta bebai ekologikokin ikusita. Eta zergatik den importantea partizipazioa hori ekin duzuela zuek, esaten duzuelako alderdi politikoa badaudela. Eta guri botoa ematen dugutena, gero lagurtetan aukera dagoako egiteko nahi duguna, ez da? Hori da, azken baten demokrazia representatiboa dena. Zergatik esaten dugu guk, ostera oso importante dela partizipazioa. Segurazko, edo zen gestio mota partizipazioa importantea da, baina askoz gehiago importanteago izango da, datu hobeago izateko denon parte hartzea ezinbestekoa delako. Ezinbestekoa dela. Herritar guztien parte hartzea honetaz, benetan, nahi badugu reziklapenaren datuak eta zenbakiak igotzea. Guztiena, berdin da PP-ri botoa emon, PNV-ri botoa emon PSOE-ri edo Duri. Berdin da. Osea, guztien ardura bada, eta guztion lana bada, hori aurrera eramatea, bestela zinezkoa da, bakarri zinegotxiok egiten badugu, hori zinezkoa da. Edo gobernu batzordean zaudeten azure bakarrik egiten baduzue berziklapena, horako datu ditugu, klaro. Orduan guztion parte hartzea ezin bestekoa da. Eta hori zen, zer ezagurrean esaten zena, eta gu guztiz adoz, gaude horrekin, guztiz adoz. Eta gero begarren kontua zan, gu Erandion sartu dugun bereziki eta zehazki Erandioko kasua. Erandioko kasua benetan penegarria dela. Ez dakit benetan, eta hori pertsonal baina deseko dezuet, pentsatzen dudan moduan, ez dakit importantzik egiten baten diozuen zuek, baina da ez, datu hori. Hori benetan ez dakit dela. Agian zuen politika saramarekin bestelakoa da, eta ez da horakoa. Horregatik dino, zalantza ditu dela. Baina, datuak kezkagarri, baino kezkagarriagoa dira Erandion ditugunak. Ez da bakarri Bizkaian ditzien deseklesten dugunak. Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban sartuta, denak, herri 10.000 biztanletik gorako herri guztietan, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabakoak ugarak ditzien deseklesten dugunak. Hombre, Bizkaba horri jartzeko bada, ez da? Denok, denok. Eta horrek ezer esan nahi du, gure txabintzate irakurketa argia dauka. Pilak jarri behar ditugula, Erandion. Toke guztietan, baina hemen daturik itxikiena badira, orduan pilak gehiago kargatu behar dira. Eta besterik ez du eskatzen. Azken baten laugarren puntuan, edo sartu dugun azken puntuan, mozioan, hori esaten du besterik ez. Foro bat zabalduko dugu Erandion. Interes daukagun guztion artean gai honetaz hitz egiteko, aztertzeko, eta oso importantea dena guretzat, herri moduan helburu amankomunak jartzeko. Denon artean eginda badau, denon artean posiblea da fruituak arteatzea. Eta ametxeko bakarrik esango dut, pare bat aipaketak egin direla nindik, eta pizka bat, txapeante izan da, Jorge, zure intervenzioan, hasi zara, puntuz esaten, eta badirudi dena eginda dagoela. Zure diskurtsoan, badirudi dena eginda dagoela. Pues nos vamos a casa, ya está. Hemos hecho los deberes. Hori da. O sea, ez dut duzu. Lehenengo punto ya está todo hecho. Berugarrenean, joder, pues ¿qué hacemos aquí? A ver, ez dago dena eginda. Asko dakago egiteko. Eta, PNV-ri, zandakoari, apunte txikitsuak, bakarrik, honetan itxaroten gelditu behar gara. Ez daten duzue, diputazioa markatzen duela eta diputazioa markatzen duenarekin egingo dugula. Honetan be. Osa, iniziatiba ezin dugu hartu. Honetan bez. Berziklapenaren inguruan bez, Erandio moduan, herri moduan. Edo itxaroten egon behar dugu besteik esaten dutena. Jesus. Eskerrik asko na, ginen. Guztion artean egiteko gauza dela, ados, baina bestalde ere sorpresa izugarria gana. Osa, esaten duzue partaidetzarena ez dakiz zer, astuta daukazue puerta Gipuzkoan egin zenutena, hori astuta badaukazue, eta zen izan zen herritarron erantzunan ere astuta daukazue, hori esen izan partaidetza, hori guztiz kontrako izan zen. Prozedura diktatoriala, eta ez baduzu egiten gainera isuna. Hori horrela da. Lan Gipuzkoan, lan eginda, badakit zelako errealitatea zegoen. Orduan, mesedez, partaidetza orain ez gaudela gobernatzen,
ondo, gobernatzen bagaude txarto, consejos doi, mami no temo. Orduan, mesedez, partaidetza batzuetan bai eta beste batzuetan ez, horrekin ez. Eskerrik asko, Kine. Ana, apunta. Bai, apuntotxo bat, eta gainera, apur bat arrazoa daukasunean, ban behar da. Nik uste dut, ez dugu erantzun horako hausunak eta egin Gipuzkoan egin dugunarekin eta ez dugun egin, orduen beraz nire iritzea emango dut. Eta nire iritzea zein da honen inguruan, nik uste dut gauzak asko zuretu egin hau genuela, Gipuzkoan. Zarantzarek ez, alde hau. Eta herri konsulta bultzatu beharko zirela toki usteetan batzutan egin da, herri batzutan egin da erabatean eta beste batzutan besteera. Ez da Gipuzkoa soan parte hartzea alde batean ez egula ez da holan izan bez, herri batzutan egin dira herri konsultak, beste horretan egon dira asamblada eta beste batzutan ez dira egon, eta egun ez direnean nire uste txartu egin da, parte hartzea behiti bultzatu behar da, behiti. Eta zentzu horretan inolako zarantzarik. Baina, eskabak gehiak iruditzen zaidana da, esatea egokine, guk egin genuela Gipuzkoan atesatek kontuarekin. Horretzen dut, erantzun ere atesatea daukagulan, ez eta berziko pererrek ez erabiltzea. Ematen du atesate dela hitze demoniako, espaldien egiten da, buiko aldetik. Baina, esan edo dana honekin da, erabildu duzu terminoa. Guk egin genuena Gipuzkoa prozedura diktatoriala zela. Jesús, eske kontua da buelta datorrela hori egokine. Incineradora dako egon dira herri konsulta. Ezin dugu behar solako terminoak enpotolo erabili, zuek gauza berak egin duzuenean. Edo, noiz eskatu du nik, ia kontonedoren edudan edo atesate, edo nire zagrama guztia zabalgarbira eramatea. No bez ba. Noiz eskatu dugu hori. Edo Gipuzkoan orain, beste zubietako garekin. Ni jakin da, inoiz ez duzue, jarri bez. Orduan, mesedez, kalifikategoak irabiltzen ditugunean, kontutan hartu behar dugu, gure behi egiten duguna, eta ni kontutan hartzen dut, eta dakit, Gipuzkoan dendena ondo ez genuelakin, baina gauza asko bai. Vamos a pasar a votar la moción presentada por EH Bildu, Ganemos Erandio y el concejal no escrito. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? No hay. Resumiros y leer la siguiente moción alternativa presentada por la JP9 o simplemente una vez debatido, porque el contenido es distinto pero parecido en los objetivos, pues pasamos a defenderla, vamos a decir. ¿Alguno quiere? Allá unos pocos apuntes. Más que nada por justificar el voto, porque me voy a abstener a la que habéis presentado vosotros. En cuanto a la evolución y en su caso a la prórroga del plan de gestión de residuos urbanos, se realiza a través de los órganos forales, estamos de acuerdo, pero en lo que se hace referencia a la evaluación no nos queda claro si se va a contar con expertos externos independientes, cuestión que para el Partido Popular y otros grupos con representación en las juntas generales es importante. Respecto al segundo de los puntos, información y sensibilización a la ciudadanía son objetivos que se recogen en el segundo plan integral. También figura entre los objetivos recogidos en el plan de prevención de residuos urbanos de Vizcaya. Por lo tanto, son acciones que se deberían haber contemplado a lo largo de estos años. Seguro que se ha hecho, pero ha sido suficiente para alcanzar los objetivos señalados por la Unión Europea. Habrá que esperar a tener el informe de evaluación de este segundo plan y ver cuáles han sido los resultados de los informes y sensibilización de la ciudadanía en materia de recogida selectiva de residuos. Yara, ¿alguna otra aportación sobre esta segunda moción alternativa? Pues pasamos a votar. ¿Votos a favor de la moción alternativa? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Bueno, pues una vez votados los puntos que ya se votaron en este momento en la comisión, pues pasamos al punto 12, que son ruegos y preguntas. Marga. Vale, el miércoles 21 de junio de 2017 se aprobó por unanimidad en el Pleno de Juntas Generales que la Autoridad Portuaria de Bilbao liderara una colaboración entre ayuntamientos implicados y el Ministerio de Fomento para la construcción de un bidegorri que una Bilbao y Getxo, pasando por Erandio y Leioa. Al hilo de esta moción, estuvimos reunidos con la asociación Erandio Coach Rindulari Elkartea y con la portavoz del Grupo Juntero de Podemos Vizcaya Aldugu, en espera de que, según se está divulgando en diversos medios de comunicación, se cree que ese bidegorri, se crea ese bidegorri en la carretera de la Ría. La asociación ciclista, a la espera de que se haga el bidegorri, la asociación ciclista nos presentó unas peticiones que queremos trasladar a este pleno. Peticiones que son muy fáciles de asumir y poner en marcha. Declarar dicha carretera a su paso, estamos hablando de la carretera de la Ría, a su paso por Erandio como carretera de preferencia ciclista, con señalizaciones tanto verticales como horizontales. Poner una limitación de velocidad de 30 km/h, en la actualidad es de 50. Señalizar la prohibición de aparcar en los arcenes de dicha carretera. Esperamos que estas peticiones sean tenidas en cuenta por esta Junta de Gobierno y que de esta manera se contribuya a favorecer el uso de la bicicleta en el municipio de Erandio de manera segura, dentro de la política de fomentar una vida más saludable y sostenible. Eskerrik asko. Ahí, Jonathan. Vamos a ver. Referente al complemento de destino, en este caso, de los lavadores, tengo aquí un auto. Ay, Marcato, mejor. A ver, referente al complemento de destino, es que iba a decir, bueno, sin más. Tengo un auto del juzgado de social número 6 de Bilbao, Gaia, reclamación de cantidad. No entendemos por qué, si ha habido una sentencia firme sobre que se pague el complemento de destino a los trabajadores, ¿por qué los trabajadores tienen que volver otra vez al juzgado para volver a reclamar otra vez esta cantidad? Pues ¿cuántas veces tenemos que gastar el dinero de los vecinos? Simplemente eso. No, yo dos cosas quería decir. Una, Marga, si te sirve de algo, desde el Partido Popular, desde aquí de Vizcaya, estamos trabajando directamente con el Ministerio de Fomento, con el ministro, para evitar que se haga bidegorri. Y bueno, y luego, pedir o rogar a toda la corporación, si, por supuesto, voluntariamente, el que quiera, no es una obligación, a que cuando acabemos con ruegos y preguntas podamos hacer, ya que no ha salido adelante mi propuesta de moción, un minuto de silencio conmemorando el 20 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Evidentemente es una petición como grupo político y a nivel personal también. Entonces, bueno, pues si el alcalde tiene a bien autorizarlo, pues que diga cómo lo quiere hacer, si es que se va a hacer. Muchas gracias. Erandioko kalezulo gaztetzea bai, ikusten duzuen, bai. Ez da lehen aldia honi buruz hitz egingo duguna, udaletxe honetan. Ia 6 urte egingo ditu gazteek gogo eta maitasun handiz eraikitako gune autogestionatuak. Bertan, kalitatezko ekintzak burutzen dira. Izan afariak, zumba ikastaroak, kuadrillen arteko lanak, eskalada, kontzertuak edo antzerkiak. Urte guzti hauetan, udalaren jarrera gaztetxearekiko pasiboa izan dela esaten zenuten, baina hori gezurra da. Lehen unetik okupatu zen lokala desalojatzen saiatu zineten udaltzaingoa bidaliz.
jakin badakigu lokalaren jabearen atzetik ibili zinetela okupazioaren kontrako salaketa jartzezan. Poliziak gaztetxearen eta honen kideen jarraipena egin izan du, udaltxosten batean ikusi izan dugunez. Eta orain, inor behartzen ez zaituenean, gaztetxea ixteko dekretua sinatu duzue. Barkatu, baina hori jarrera pasiboa ez da. Onartezina da prentsan agertzea dekreto bat sinatu dela esanez, eta hau sinatu barik egotea, eta kaltetuei ez komunikatu izan aurretik. Jokaera lotsagarria, Egoitz jauna. Egoitz Bilbao jaunak eskainitako elkarrizketan gauza asko esan zituen, eta hauen artean gezur asko ere bai. Kalezulon eskabaziorik egin direla, gezurra. Ez da sekula eskabaziorik egin gaztetxean. Teiatua uralitaz egindakoa dela, gezurra. Teiatua beira zuntzez egina dago. Auzukideen keja ugari daudela, gezurra berriro ere. Azken, 730 urteetan, egunetan, hau da, azkenengo 2 urteetan, 2 keja baino ez dira egon. Argi dago segurtasun neurriak garrantzitsuak direla. Horrekin ados egon gintezke. Eta gazteek eurek ere, zuek uste duzuen, baina neurri gehiago hartzen dituzte Kalezuloren eta ingurukoen hobe beharrez. Baina segurtasuna gaztetzea ixteko aitzakia merkea dela uste dugu. Nola baliatu daiteke txosten tekniko bat Facebooketik ateratako argazkiak oinarri hartuta? Zuk zeuk, Egoitz, beste hirigintza kasu batean, esaten zenuen txosten teknikoa baliagarria izateko eraikinaren barrualdea eta barrutik aztertu behar zela. Onartu beharko duzue Kalezulo ez dela herriko beste eraikinen modukoa. Gune autogestionatua da, okupatua. Abandonatuta zegoena eta gaur egun bizi-bizirik eta irekita dagoena. Kalezulo gaztetzea zuen arauetatik ihes egiten saiatzen den utopia ederra da. Sentitzen dut, dena ezin duzue kontrolatu herri honetan. Eta amaitzeko galdera eta eskaera pare bat. Zergatik telebistan elkarrizketa batean agertu gaztetzearen ixteko beharraz mintzatzeko? Zer irabazten du PNV-ko horrekin? Zergatik gatazka sortu arazorik ez zegoen tokian? Egoitz, ez zaitugu ikusi telebistan Tartangako lurrak zergatik oparitu dituzuen azaltzen. Edota alkatearen kontrako epaiketa eta hirigintzako arduradun ohiaren kondenaren inguruko informazio ematen. Eskaera bat ere badugu gaur egun agintean zaudeten ontzat. Simplea eta zuzena. Utzi bakean Kalezulo. Eta herri honetako gazteria. ¿Alguna otra pregunta? Ahí, Ana. Beste hiru lau ditu bai. Zehatuko gara lau proiektu. Bata da, orain urte bete pleno honetatik pasatu zen museo bat, hori erentegoekoan zerbitzua martan jartzeko, batzordean komentatu izan dugu, azken batzordeetan eta esan dugutena hori, alkatea nahiko zuzen eramaten dituela olako gestioa, orduan jakinak enuke, alkate duna, ia azken urte honetan, zer gestio honetak egin diren eta zelan dagoen momentu honetan gaina. Beste puntu bat, pasaden arrepaso txiki bat egitarren, pasaden plenoan, azalduko ambulatik aparkalikuta zitzen genuen, horretan eta azken komunikatuan agertzen dena da ekainan egindakoa, ekainan aurkeztuko zutela proiektua, hori aurreteko etxea familiak, eta ez dakigu ekainan entregatu duten ala ez, eta da informazioa jakitea, goko espedientan ez dago ikusi, baina ez dakigu dagoen ala ez. Eta jakin nahi genuke era zehatz batean, ia azken hilabete honetan, elkarrizketarik eduki duzuen horreteko etxeekin, USA enpresaren
enpresarekin, eta egin bat egin baduzue zemotako elkarrizketa izan diren. Dinotau, pentsatzen dugulako zalantza daudenean, zuek arduradunak eta gestorek izan da, suposatzen dut, hilabete luze honetan, segurasko argitu dituzuela USA enpresarekin, ia zenbat plaza egongo diren, eta hainbat eta hainbeste gauza. Pentsatzen dugu, ez da? Beste bat. Orain pare bat pleno edo, pentsatzen dut, zela, orain bi pleno, alkatea konpromisoa hartu zuen, pleno honetan egingo zela monografiko bat disiplina urbanistikoetaz eta ia zer plan integrala edukiko zenutela, edo daukazuela. Ez da egin. Itxaropena bezaten dute dela hori galtzen den azkena, baina hori. Eta zerretik ateratzen dugun gai hau, pentsatzen dugulako gai hitz egin behar dela, eragintzetaz eta disiplina urbanistikoetaz, eta daramagu denbora hori izaten. Eta hori izaten dugunean, eta berriro errepikatuko dugu, zer esan nahi duen guretzat hori. Guretzat hori da ikustea banan-banan zer daukagun herrian. Legalizatzen, aldena legalizatzea, amnistia fiskalik gabe, jakina. Eta ezin direna legalizatu, banan-banan aztertu, eta ikusi ze funtzio betetzen dute, funtzio soziala, bestea, garapen urbanistikorako importantea den toki hori bai ala ez. Hainbat eta hainbat gauza bilatu behar direnak. Eta hori plan integral batean eskatzen genuen. Eta zuek esan dagoa gaitik badakazuela. Gu programa integral hori ez dugu ikusi, bakarrik ikusi duguna izan da gaztetzen kontrako dekretua. Ematen du hori dela erantzuna, ematen du askotan, gauzak eskatzen direnean, de pataleta ematen du egiten direna olako bueltan. Eta bai egon direla beste 3 dekretua bai, eta beste egon baten hitz egingo dugu horietaz hirigintzaen inguruan. Zeo zer egiten abizarete bat akini monografiko hori egun batean ikusiko dugun eta aukera izango dugun jakiteko ze asmo daukazuen. Eta ez egotea, pleno ikustea dekretoen zerrendan, gaur pare bat gauza izten ditudan eta bihar zaki. Igual horrela hobeto egongo zen. Eta momentu zamentzeko beste puntu bat atera nahi genuen da mozioetaz hitz egin nahi dugu berriro bat. Joseba, elkete jauna, ez duzu bazilon. Tal cual, udaletxe honetan gertatzen dena mozioekin. Lehen ez dugu atera nahi izan, ez nahazteko gaiak. Eta orduan formaren aldetik eta prozeduren aldetiko bedela pentsatu dugu desberdintzea. Mozioetaz hitz egiten dugunean pasatu gara. Bi urte dara bako, ez da hainbeste dez, baina 2 urtetan pasatu gara. Normalean ez zirela sartzen mozioak. Gero, badirudi, hasi zirela mozioa sartzen, planotan, zen nahi dut. Gero, mozio guztiak batzordetatik pasatu behar zirela. Gero, ez dauka importantziari, eta mozio batzuk ez dira pasatzen batzordetatik, gaur ikusi dugu moduan. 3 eta 3 ziren. 3 pasata, 3 pasatu beharik. Gero esaten dugu zuen, edo alkatea bentsat, edo horan interpretatu dugu, batzordera bai, pasatu behar direla batzordetik eta gainera batzordean negoziatu edoan akordi batera altzeko. Hori pentsatzen genuen gube, ez, bai, behatu. Hirigintza batzordean azken momentuan, ez altzegute, batzordeak ez daudela horretarako. Batzordea bakarri daude ditaminatzeko. Ez, ego jauna, ez. Bakarri ditaminatzeko badaude, eskatzen diogu alkatari mesedez, batzordetatik ez pasatzeko, ezin badira han eztabaidatu, ezin badira han negoziatu. Ez eraman mesedez batzordetara, ditaminatzeko gaur bezala egiten dugu, beste Blankoren eta Altsasuko egin den moduan. Zertareko batzordera eraman. Batzorde bakoitza 1.000 euro inguru ateatzen da, Eta lehenko gunean, zegoen gai bakarra gai ordenean. Eta ez da lehenko aldia. Mesedez, buito den mesura eta batez ere orde jarri. Egin nahi duzuen modua mozioena, baina mesedez ez mareatu. Batzurde batzuetan ez da bera daiteke. Pentsatzen du nik, begiratzen dut alde horretara, zuen batzordetan, ez da behatzen dira. Zuen, bai, egon da, bat, inkluso gozera batzordean. Baire gintzan ez, beste pataleta bat. De pataleta en pataleta andamos, de pataleta en pataleta. Y tira porque me toca. Horrela bintzan. Orduan, eta aterako dugu beste gai bat. Ez gero ateratzeko, bai aterako dugu.
ez dut amaitu gure emozioena. Honena izan zen, gainera, batzorde horretan, galdetu genuenean, galdera bakarra izan zen, mozioetaz hitz egiten, gaurko mozioak hori Saramarena. Erantzuna izan zen, hori, bederatzi tardita, bederatzik eta laurdentak, izan zen, a partir de las 10 se negocia en mi despacho. Gu flipata. Eta berriro esan zuen, egotxe Bilbao txaunan. Las mociones se negocian en mi despacho, pero ¿qué piensas? El pequeño faraón. Eta demos todos los súbditos, vamos, de uno en uno. Taca, sobre bulegura. Mesedez. Cuando la soberbia llega ya al despotismo, malo. Horreño. Casco. Ahí, bueno, trataré de ser breve. En diversas juntas de gobierno, según se ven las actas, bueno, se tratan muchos temas y parece que no hay mucho interés o no se demuestra en el texto que se vayan a implementar algunas de las medidas, por ejemplo, que se han ido aprobando sobre la nominación de las calles. Se lee literalmente, se van a estudiar las toponimias del lugar, que está perfecto, pero bueno, parece que no hay una voluntad muy firme de que se pase más allá de las toponimias a intentar ya implantar lo que se definía sobre nombres de las calles con nombres de mujer, por ejemplo, que llevamos un tiempo, o como se proponía en una moción no aprobada de Bildu, que hubiera sido el 28 de junio, un nombre precioso para alguna de las calles, de las nuevas que siguen haciendo. Sería un apunte, por favor, a considerar, para ver en algún acta algún posicionamiento un poquito más avanzado. Luego otra nota. Y lo importante sería la cantidad de juicios que pierde el ayuntamiento contra reclamaciones de vecinos y vecinas, que perdemos todas, y en ocasiones incluso contra los propios trabajadores y trabajadoras. Bueno, esto parece suponer que siempre hay litigios y que en muchos casos parece que solo se beneficia a las defensas jurídicas que están externalizadas en este ayuntamiento de forma, creo que absoluta, para muchos casos y cosas, para muchos, igual hasta para demasiados, en mi consideración personal. Sobre zonas de esparcimiento canina, sería interesante una respuesta sobre cuál va a ser la actuación que se vaya a considerar en el barrio de Estrabudúa y en general, pero en el barrio de Estrabudúa. Parece que realmente los usuarios y usuarias no lo consideran como del más alto nivel lo que ahora mismo está disponible, que no deja de ser una valla con una distancia, no sé si de 1,5 metros o 2 metros escasos, hasta la valla de obras. Bueno, una consideración se agradecería. Recursos que ha habido de Ribera de AXP11, el tema de derrumbe, la ladera de los pabellones de ese polígono contra el ayuntamiento. Se nos olvidó preguntar en la Comisión de Urbanismo, pero bueno, no sé si forma parte de que es un negociado extra o externo o extramuros de la comisión. Sería un buen momento si ahora se hace algún apunte al respecto. En todo caso, hablamos de participación y del uso de los distintos foros para acercar posturas y ayudar en el gobierno municipal en todo lo posible, algo absolutamente imposible cuando suceden cosas como la relatada recientemente, una continua contraprogramación política, en el caso de las mociones, del equipo de gobierno y más concretamente pues, de la facción Jeltzale ante cada moción o propuesta que los grupos de la oposición presentan, haciendo insoportable la sensación de intento, que no consecución, de anulación de la oposición en el trabajo de esta corporación municipal. La recomendación que lanzamos es que cada cual presente sus propuestas, mociones y declaraciones institucionales y que se trabaje el consenso y no la desintegración de toda propuesta que la oposición presente, como se vivió en el caso de aquella declaración institucional que se trabajó en dicha comisión sobre el 28 de junio, en que se vivió una situación esperpéntica, era la Comisión de Salud e Igualdad, cuando se impuso el veto del PNV ante una declaración institucional promovida por H. Bildu con la excusa irracional de que no podría aceptar una petición de iniciar trámites para la denominación de alguna calle como 28 de junio, sabiendo que no habría ningún partido en contra, ni se pisaría ningún derecho aprobado en este ayuntamiento y tristemente arrinconado por, es un asunto aprobado, pero tristemente arrinconado por continuar
haciéndose uso de las toponímas como recordaba anteriormente. Se propuso en cierto momento, y no se discute el hecho de que se hizo bastante trabajo, el tema de los bancos, el tema de algunas otras acciones, pero bueno, parece que falta un poco más de voluntad y de valentía para ubicar, como han hecho en tantísimos ayuntamientos de color muy similar, con la bandera en multicolor en la fachada del ayuntamiento. No habría hecho daño, creo, absolutamente a nadie que no tenga un tipo de homofobia, vamos a decirlo claramente. Las formas de gobierno están cambiando, es mucho mejor ir con los tiempos que quedarse anclados en el pasado carente de calidad democrática. En los caminos de la ladera de las Tres Cruces, es otro tema, hemos detectado especies invasoras no tratadas y básicamente que es un espacio que está llegando a ser intransitable para peatones, no digamos ya gente con movilidad reducida, y riesgo también de incendios muy evidentes. Sería un apunte de cierta urgencia por las fechas en las que estamos, que se tratara y que se nos respondiera si al respecto está previsto algún tipo de actuación. A raíz de un comunicado publicado por diversos medios por el partido en el gobierno, nos interesaría saber su concepto sobre el hecho de que, conociendo en aquel momento las cantidades que podría haber supuesto el derrumbe y reconstrucción de las casas afectadas por el caso Avaroa, se decidiera, por parte de los entonces dirigentes, gobernantes municipales, convencer o trabajar o mover a los afectados y afectadas a firmar unos acuerdos con las entidades aseguradoras de la empresa responsable de la catástrofe, en el sentido de firmar para percibir 6 millones y a cambio renunciar a sus derechos de reclamar por vía judicial todas las indemnizaciones y compensaciones que tuvieran que haber sido satisfechas en cualquier instancia judicial. En resumen, interesa saber si consideran los actuales gobernantes municipales lícito y ético que en una institución pública y precisamente la más cercana a los vecinos y vecinas afectados y afectadas les convenciera de declinar su derecho a defensa judicial, cuando en el mejor de los casos iban a obtener, en el mejor de los casos, 6 de los más de 13 millones que se comenta o incluso aparece en un documento publicitado, de millones que en aquel momento ya supondría el derrumbe y posterior reconstrucción. Esto podría suponer que el ayuntamiento asumió sin preguntar o sin hacer ese trabajo de participación que está de moda a nadie en el municipio o al resto de vecinos, miles de vecinos y vecinas del municipio, sobre los gastos que iba a suponer mantener alquileres y demás alojamientos temporales durante todo el tiempo que se prolongara la situación de excepcionalidad. Por otro lado, el destino, o podemos estar dudando de si el destino final de terrenos que en su momento tenían una clara vocación de esparcimiento, de desarrollo como terreno para deporte y otras actividades, pues tenga la legalidad absoluta y que no quepan ambajes, dudas de ningún tipo. Sería interesante una consideración breve, porque el hecho de que se viera de facto modificado con posterioridad podría provocar, y en algún caso, históricamente, en zonas no muy lejanas, pues provoca que dicha titularidad se considerara ilegal y llevara a incluso un resarcimiento de derechos sobrevenidos al cambiar el motivo o el destino final de esos terrenos. Una consideración sería de agradecer. Se nos ha referido a la Comisión de Hacienda de septiembre para tratar lo que el equipo de gobierno plantee sobre modificación posible de la tasa de alcantarillado en este municipio, para adecuarlo o valorar si se va a adecuar a tasas de alcantarillado en los municipios del entorno, y en general se especula con que podría haber una disminución de ingresos en este concepto, pero claro, si estamos hablando de una disminución de ingresos que podría llegar a ser de $500.000 de euros, y con esto nos asombramos todas, sería fuerte para las arcas públicas,
no tengamos miedo a tratarlo, cuando menos a tratarlo, como se ha comprometido la delegada, porque tenemos otras vías. Perfectamente los ingresos por dietas y salarios de todos los corporativos y corporativas municipales son una vía de financiación maravillosa, con un descenso que podría variar de un 20 a lo que quisiera considerar el consistorio. Eso equilibraría o reequilibraría de nuevo el presupuesto. Podríamos incluir incluso remunicipalización de algunos servicios que sobre el papel se pueden hacer rápidamente los cálculos y sacar unos cuantos miles o 10.000 o 50.000 de algún que otro servicio remunicipalizado. Respecto del parking, hay gente, me consta, que solicitan desde la plataforma existente que se reabra la mesa de trabajo sobre el aparcamiento en Astragudúa. No me ha llegado, quizás por no estar en la junta de portavoces, no lo sé, no me ha llegado nada al respecto sobre si se va a reabrir esa mesa de trabajo sobre el aparcamiento en Astragudúa, pero ahí debiera ser, bueno, pues el sitio, el foro más adecuado para una posible construcción definitiva de la solución del aparcamiento en Astragudúa y tratamiento de los criterios sobre gratuidad, ubicación, características técnicas que debiera cumplir. Creo que no reiteraré la necesidad de que se responda sobre si se ha tratado de alguna manera con la empresa adjudicataria algún estilo, alguna fórmula de compra por parte de este ayuntamiento de plazas de garaje en dicha futura construcción. Y bueno, se interesaría en todo caso sobre cuántas, cuándo, en qué cantidades, qué formas de pago, qué presupuestos, qué partidas harían frente a esos gastos. Sobre la situación del aparcamiento de vehículos en la zona Tartanga Polideportivo, que parece que va a dejar de ser una zona y va a ser una megaconstrucción en la que habrá a un futuro, parece no tan lejano ya, pues en total 400 y pico familias, es mucha gente. Esto, durante el tiempo que dure la construcción, va a derivar en una serie de problemas bastante grandes de lo que ya es grande. El problema que nos apuntaba previamente con el tema del tratamiento, la organización del Bidegorri o la derivación, el destino de la carretera amigable con cicloturismo, bicicletas. El equipo de gobierno tiene algo pensado para esta situación, no sé cuánto tiempo estaremos hablando, pero si se desalojan todos los aparcamientos de la zona Tartanga Polideportivo y se anulan todos los posibles espacios en superficie en la ría, en los arcenes de la ría, no tengo bolígrafo para escribir la cantidad de vehículos afectados. La pregunta sería cómo piensa hacer frente el equipo de gobierno a esa situación. Hay bastante gente que necesita tener una solución para un tema cotidiano, como es miccionar. Por todo el pueblo varias veces ha coincidido, casualmente ha coincidido varias veces en la misma semana, 2 o 3 personas y en tiempos cercanos. Con lo cual sabemos todos y todas que hay una falta real de servicios públicos comunac en el formato que tuvimos antiguamente en la Casa Consistorial lateral y otros sitios del municipio. La pregunta es sencilla, si está pensado dentro de ese plan de legislatura, no lo leí allí en ningún momento, pero si está pensado desarrollar algo al respecto o, cosa que tampoco me parece mal, fomentar la socialización mediante la hostelería municipal, que siempre hay que... lo cual no deja de ser una forma de obligar al vecino o vecina a hacer unos usos que quizás en ese momento precisamente no sean los que deseaba. Sobre la limpieza de nuestras calles, preguntaría cuántas quejas han recibido de mala gestión en la limpieza, qué respuesta han tenido dichas quejas, si se han ejecutado algunos de los términos del contrato en que se especifica consecuencias sobre el incumplimiento del mismo, o en algún momento
si se ha incumplido el capítulo 7 sobre infracciones graves, el punto D sobre modificación del servicio sin justificación ni autorización previa, o el punto O sobre variación de los itinerarios previstos, o el punto T sobre reiteración o reincidencia en falta grave, leve. Todos los anteriores eran leves, esto es el de reiteración de las faltas leves. Sobre las obras en la calle San Jerónimo, bueno, recurrentemente cada semana se observa un vehículo que hace sus funciones, su trabajo de limpieza, entendemos, bueno, pues recuperan residuos que son bastante peligrosos, contundentes. Después de toda la obra que se vaya a cometer, la pregunta es muy simple y además posiblemente es técnica, pero bueno, no hubo momento para hacerlo en otro foro. ¿Seguirá siendo necesaria la intervención de dicho camión que aparca todos los viernes en ese sitio, ocupando una zona de aparcamiento de minusválidos? Y con esto, pues, nos gustaría una serie de respuestas. Díaz, que Gracias, Rafa. Has hecho una tal reflexión. Madre mía, yo, como bien ha dicho aquí algún otro concejal, hay que tener mesura. Yo he empezado teniendo mesura, pero la verdad es que con tantas reflexiones pues voy a intentar recoger cuando esté el acta y leérmelas bien para contestárselas bien, porque has tirado bandazos de perros a Videgorri, de Videgorri a desalojos, de desalojos a San Jerónimo, servicios públicos, juicios, terrenos de Esplilol, convencer a los vecinos, no vecinos de los desalojos, cuestión que no es fácil ni de explicar ni de transmitir tan claramente. Bueno, hay una serie de preguntas, hay de forma grandilocuente y un poco a lo ancho, pues vamos a leerlas bien para contestarlas bien. ¿Qué te parece? Perfecto, el objetivo no es tampoco prolongar este pleno más allá de lo humanamente aceptable y entiendo perfectamente la mesura. Hay algunas cosas que vamos a contestar, tanto Irache sobre algún tema de complemento de destino, el tema de Videgorri, pues efectivamente, bien ha dicho, apuntaba Ayala, que se está trabajando con el Ministerio, estamos trabajando desde las Juntas Generales, todos al unísono, o intentamos por lo menos. Con respecto al tema de pediatría, pues he tenido bastantes contactos con la directora de la comarca de Uribe Costa, pero siempre han quedado en la misma respuesta. Ratios, ¿habrá que intentarlo otra vez? Pues habrá que intentarlo otra vez para que posiblemente pueda haber a futuro una pediatría, un servicio de pediatría en Guicoa. Con respecto al aparcamiento de Astraúa, pues contestará Goich. Con respecto al tema de locales, está el sitio en la carretera de la Ría, donde se hacen ciertas actividades. Cuando se dice que dejar a los jóvenes, ¿a qué jóvenes? Porque yo conozco muchos jóvenes que no van ahí y se les deja en paz. Yo no les hago nada, ni este equipo de gobierno les hace nada. Muchos, pero muchos es muchos. Desde Pindubarri a Fanos, a Astrabudúa, que no ni van ni acuden a ese centro, por decirlo de alguna forma. Pero muchos, ni cantidad, cantidad. O sea, cuando se dice dejar allí, dejarles a los jóvenes, pues parece que estamos, tampoco es para eso, ¿no? Hay muchos jóvenes en este municipio, por suerte. Por el tema de las mociones de la mesura o no mesura, pues mira, algunas se llevan o no se llevan según el contenido, porque hay algunas que no sé ni a dónde llevar. Se llevaron una comisión de Hacienda, una comisión de Cultura o una comisión de no sé qué. Y con el tema del minuto de silencio, pues yo sí apostaría, si la gente invitaría alguna vez finalizado el pleno y teniendo en cuenta que sí pediría que si es un minuto de silencio, no exclusivamente como se ha debatido bien,
al tema de Miguel Ángel Blanco, aunque sea el icono, si es para todas las víctimas que ha ocurrido y que tenemos unas en Erandio y otras que no, pues sí aceptaría. El que quiera, voy a aquí hacer un minuto de silencio. Y, espera, vamos a terminar porque os he dejado hablar a todos y quiero terminar. Y con respecto a algunas cuestiones de temas urbanísticos y el tema de complemento de destino, Irache, si puedes contestar. Por aclarar un poquito, si es verdad, y no solo pasa en este ayuntamiento, es algo común en todos los ayuntamientos y que viene hace años, que los puntos del complemento de destino tenían que estar divididos entre 12 y 9 entre 14, pero es una cuestión matemática. Entonces lo único que tenemos que hacer es adecuarlo, porque si se aumenta el complemento de destino, como sabemos, disminuye el específico, con lo cual la retribución es la misma. Lo que ha dicho el juez, porque no sé lo que te han contado, pero la sentencia es favorable a nosotros. Adecúense estos puntos, el valor punto si es el mismo y la retribución es la misma, pero nada de las cantidades reclamadas, porque la retribución total es igual. ¿Por qué no lo hemos aplicado todavía? Al final es una corrección matemática, porque ha sido el juicio de los laborales, pero falta el de los funcionarios. ¿Vale? Sí, bueno, por mi parte, he estado 3 horas tranquilo, lo cual es muy extraño, como se suelen desarrollar los plenos, y en este caso pues en 20 minutos me habéis sometido a un intensivo que espero sea capaz de dar debida cuenta de lo que habéis comentado y no se quede nada en el tintero. Y si es así, por favor, me hacéis saber, porque ante tal magnitud de cuestiones, pues no sé yo si he apuntado todas, ¿no? Algo se me ha podido ya escapar. Voy a empezar por el grupo municipal de Ganemos. En cuanto al videogol de la RIA, hay que decir lo que ya he adelantado en alguna otra ocasión. Particularmente me he reunido con 2 personas que están liderando la plataforma del propio colectivo. De hecho, pues la última vez que me reuní con ellos fue hace escaso un mes y medio y me invitaron a una marcha que van a hacer ese 15 de octubre en bicicleta. Yo lógicamente pues iré, o así me comprometí con ellos. Ahora estoy retomando la bicicleta, por otro lado. En cuanto a las cuestiones que habéis planteado sobre las velocidades, la propia RIA, que se declare como vial de preferencia ciclista y prohibir aparcarlos en los almacenes, nosotros como ayuntamiento tenemos una problemática que es bastante importante. En primer lugar, la titularidad. La titularidad es del puerto y en segundo lugar, quien tiene la competencia para regular este tipo de cuestiones, a no ser casco urbano y a no estar cedida la titularidad, como comento, es la propia Diputación Foral. Con lo cual ahí nosotros poquito podemos llegar a hacer, no podemos afectar en exceso. Entrando en lo que ha comentado Rafa, porque yo creo que Rafa has comentado menos cuestiones que lo que ha hecho H. Bildu, en ese sentido, pues yo creo que te doy, voy a intentar darte contestación a ti. Has comentado la cuestión de Spilur. Hay que decir que no lo quise sacar además a propósito en la última comisión de urbanismo porque estamos pendientes de un informe pericial, ya lo hemos comentado también en alguna otra ocasión, ¿no? Que llegará el día de agosto, previsiblemente, a la ingeniería que hemos contratado para luego poder derivar las responsabilidades que siempre hemos tenido en mente contra en este caso el que ejecutó la obra, el que la diseñó, el que fue promotor en su momento, ¿no? A partir de ahí, cuando tengamos todos los elementos dentro de la coctelera, pues yo creo que lo bueno es que lo valoremos, tomemos una decisión y a partir de ahí se os informará. Así por no ir dando pinceladas, sino para tenerlo todo a la vez. Yo creo que en septiembre estaremos en disposición. En cuanto a la vegetación, lo que nos han comentado es que ahora mismo la fecha está empezando a tocarla, porque la vegetación lo que hace es que digamos, sea más estable. La escollera y la ladera, ¿no? En ese sentido, si actuáramos sobre la vegetación, con las raíces y demás, probablemente se ganaría en estabilidad, es lo que no se pretende ahora mismo. Hasta tanto cuanto, pues digo, no tenemos una decisión. Has planteado también diversas cuestiones sobre la plataforma de aparcamiento de Seguro. Después del último pleno, tal y como se comentó el alcaldía, nosotros recibimos la plataforma. Lo que digo nosotros fue el alcalde, en este caso, y yo mismo como responsable del área. Tuvimos una conversación, una reunión de en torno a 1 hora y unas peticiones pues, y nosotros nos comprometimos a valorar si era procedente o no, si veíamos como bueno volver a iniciar esa comisión de aparcamiento. Está pendiente de evaluación. En cuanto a la solución de Tartanga Polideportivo y los aparcamientos, hay que decir que afortunadamente no vamos a ponernos la vena antes de la herida. Vamos a ver. ¿Cómo lo abordaremos? Con mucho trabajo, como ha hecho este tipo de gobierno siempre. Está claro. Tenemos las ideas, tenemos los bocetos, tenemos tantos proyectos, otra cosa no, y luego pues hay que trasladarlo a dinero y a decisiones, como hacemos siempre. En cuanto a la falta real de servicios públicos,
disciplinarios y demás, es una cuestión que valoraremos. Además, se han introducido recientemente, pero que los ha puesto, estamos en contacto con ellos, vamos a ver también la valoración que hacen ellos, ¿no? En cuanto a la limpieza en nuestras calles y pues las solicitudes o las denuncias por falta de cumplimiento del pliego. Hay que decir exclusivamente, a mí lo que me consta como responsable, no sé si es su delegado o si le consta algo más, hay una persona que además es recurrente y suele hacer unas 3 o 4 solicitudes al cabo de la semana. Eso en la peor semana, en la mejor igual son 7 o 8. Y además creo que te suele poner en copia, por lo que suelo ver allí, ¿no? Hay que decir también que en alguna ocasión esa persona resulta que a las 7 de la mañana manda un correo electrónico diciendo que no se ha procedido al servicio y luego a las 9 de la mañana ha dicho que ya se había hecho. O sea, ha mandado 2 correos. Y lógicamente los tenemos archivados. No nos consta que haya incumplimiento por parte de los servicios técnicos de esta casa, lo cual no significa que no existan, pero bueno, lo que podemos decir es que no constan y bueno, estaremos vigilantes y velaremos por ello. En cuanto a San Jerónimo, pues afortunadamente ahora mismo como ayuntamiento tenemos la capacidad de poder actuar sobre al menos la fase 1 de la propia calle, en torno a 600.000 euros, tal como ha dado cuenta antes Irache, ¿no? Una de las modificaciones de crédito. Hasta la fecha no hemos tenido dinero, es un problema bastante acuciante y que ahora mismo la solución que tenemos es un poquito andar por casa, eso también se suele venir todos los viernes. Lo que se intenta o se intentará es llegar al saneamiento, regenerarlo, es un saneamiento que está muy tocado, es un saneamiento que está muy roto, es un saneamiento muy antiguo, yo creo que estaba tasado sobre los años 60, 70, es el dato que tengo yo, y en ese sentido, pues bueno, veremos cómo queda, esperemos que satisfactoriamente y eliminemos el problema de una aeropuerto. Entrando un poquito a lo planteado por EH Bildu, me gustaría comentar varias cuestiones de las que ha planteado Ana. En cuanto al tema del aparcamiento de Estrabúa, hay que decir, tal y como ya se os dio cuenta en la comisión, que por parte de vuestro grupo político se presentó un escrito al hilo y a raíz también de lo que planteasteis en el anterior pleno. Yo creo que no era nada innovador sobre lo que habéis planteado, y lo que hicimos nosotros inmediatamente fue trasladarlo a la propia empresa para que nos justifiquen el cumplimiento de pliegos, y a partir de ahí tomar decisiones. Les damos, creo que eran 10 días, no sé si habrán contestado o no. No he tenido ocasión de ver el expediente, ahora mismo te lo digo, el mismo que me preguntaste en la comisión, y en una semana pues he estado en otras cosas y no esa oportunidad. No obstante, lo retomaré. Yo sí he tenido una conversación con ellos, he de reconocerlo, para que presenten el proyecto de una vez por todas, sobre todo porque si van a comenzar, a mí me preocupa cómo puede llegar a afectar al servicio Osakidetza que está al lado. Entonces lo que les dije es que antes de presentar ningún proyecto, me dijeron que lo estaban trabajando, que se pondrían en contacto con nosotros y se pondrían en contacto también con Osakidetza, para no perjudicar el servicio, ¿no? Y tal y como comenta cada día, pues se ha puesto en contacto con Osakidetza él mismo para intentar, digamos, aunar las 3 patas de la mesa en la que estamos. En cuanto al tema de las mociones, yo particularmente he intentado operar con este tema siempre con total transparencia y además siendo muy práctico, es decir, porque creo que el tiempo no nos sobra a ninguno, a mí desde luego no, y en ese sentido lo que busco es máxima eficacia, ¿no? Hay que recordar también el correo electrónico que se mandó allá por febrero del año 2016, en el cual el presidente de la Comisión de Urbanismo os emplazaba a que antes de ir a las comisiones pues negociáramos las cuestiones para luego pasar directamente al dictamen, ¿no? Más que nada por una cuestión de operatividad, como digo, ¿no? y de eficacia en las reuniones. Porque se puede dar la paradoja o la circunstancia que además nos ha ocurrido en la Comisión de Urbanismo, que estemos 45 minutos tratando los temas de la comisión y estemos luego 2 horas y cuarto pues negociando una única moción, que además yo no sé si luego conseguimos llegar a un acuerdo o no, pues quedó sobre la mesa, ahora mismo no lo recuerdo, con lo cual pues máxima eficacia. Y es lo que os intenté trasladar y transmitir el otro día en la comisión, que en la comisión dictaminábamos, no era una moción además urgente, y que a partir de ahí, desde las 10 de la mañana, además estuve esperando en mi despacho, pues negociábamos. Y además dije en mi despacho porque lógicamente yo pensé, o es la idea que saqué, que lo que buscáis es una declaración institucional de los partidos proponentes. En ese sentido, yo creo que es un uso extendido, que quien quiere negociar va a la casa del otro o a sus dependencias. Yo no tengo inconveniente en reunirme en la sala de reuniones de urbanismo, en la sala de reuniones de Junta de Gobierno. Además, vosotros mismos habéis conocido que yo, desde luego, otra cosa no, pero negociar negocios hasta la extenuación, ¿no? Creo que lo habéis dicho, o si no, es uno de los
uno de los panfletos que habéis ido suministrando por ahí, ¿no? En ese sentido, pues os abrí la puerta de mi despacho como que nos abre la puerta de su casa, lógicamente. Como no puede ser de otra manera, a nivel político exclusivamente. Los penséis tampoco de cosa. Bueno, entrando un poquito en el monotema que se ha planteado por parte de Iker Jalón, el tema del Gasteiz. Para contestar esta pregunta, bastante previsible, por cierto, porque parece ser que el Gasteiz y Calesur es monopolio exclusivamente de EH Bildu, he de reconocer que he tenido un pequeño debate interno, ¿no? Porque una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser, ¿no? Máxime las múltiples falacias, las múltiples mentiras, imprecisiones que se han ido suministrando recientemente contra mi partido y contra mí mismo, ¿no? En ese sentido, pues lógicamente creo que la responsabilidad del cargo hace que lo que se haya dicho sobre mí y sobre mi partido quede en segundo plano y que hablemos exclusivamente de lo que interesa a la gente, ¿no? Que es la gestión municipal. Para ello, pues contestaré a lo que se ha vertido de viva voz y también contestaré a lo que se ha suministrado por parte de EH Bildu en nuestras redes sociales, ¿no? Mediante este panfleto. Entrando un poquito en la contestación, lo primero que hay que advertirse que para decir que alguien miente, más sin ningún sonrojo, en primer lugar hay que demostrar la mentira. En segundo lugar, ha de predicarse con el ejemplo. Dice aquí cuando la mata, claro. Cuando dispone sobre todo EH Bildu en sus filas en esa bancada, concretamente al autodenominado asesor espiritual de Calesur, como él mismo se define, ¿no? Es normal, lógicamente, con ese asesor espiritual que se viertan imprecisiones y falsedades con carácter público, sin rubores, sin ningún. Este pleno ya estamos acostumbrados al modus operandi de EH Bildu, ¿no? Vamos a recordar Tartana Bardea, vamos a recordar el juez de paz, el cobro del salario del compañero Jorge y además las alegaciones que no presentan pero resulta que al final acaban presentando, ¿no? Con el tema de la accesión. Y digo que acaban presentando porque en una reunión privada ellos mismos, incluso sus propios simpatizantes, la reconocen y han sido los que había que decir, ¿no? También debemos recordar recientemente las reuniones esas consejeros de reunión, el consorcio de aguas, que luego resulta que se convocan 2 meses más tarde, o incluso que se abre la negociación con diferentes sindicatos en cuanto a la jardinería a nivel provincial. Es cierto, claro. Pues bien, vamos a comenzar desmontando un poquito el arbolito que algunos han querido poner sobre la mesa. Bueno, en este sentido, hay que decir que el pasado 12 de julio se cuelga en la red un escrito firmado por EH Bildu, ¿no? Que además mal empieza, una razón fundamental, porque sin entrar a valorar todo lo que les se plantea, digamos, con un pozo o un fundamento más político, dicen: como han anunciado hace varios días en prensa, los actuales gestores del ayuntamiento han firmado este lunes 9 de julio. Bueno, pues siguiendo el calendario gregoriano, el 9 de julio no fue lunes, fue domingo. Con lo cual, mal empezamos. Pero es que es más, porque dice un nuevo decreto donde ordenan la clausura inmediata de Calesur o Gasteiz, dándoles un plazo de 24 horas. Es decir, que vienen a decir que el decreto se firma un 9 de julio, para ellos es lunes, para el resto de la humanidad es domingo, que se firma esa fecha. Pues bueno, incurren en la segunda imprecisión, en la segunda mentira, porque el día 8, el día 9, el día 10, el día 11, el firmante de ese decreto se encontraba a 2.000 kilómetros de distancia. Con lo cual, mal vamos. Ese decreto se firma el día 7 de julio. Dicen también, en primer lugar, es inconcebible que una decisión de este calibre se anuncie en la prensa sin hacerlo previamente a las personas interesadas y sin tener firmado el decreto de clausura. Hay que decir que el pasado 5 de febrero del año 2016, hace más de un año, nos reunimos 3 responsables políticos de esta casa, 3, alcaldía, el responsable de juventud y yo mismo, con los jóvenes, para explicarles cuál era el alcance y contenido de un decreto que se iba a firmar y la situación irregular en la que se encontraba. Una reunión que además fue afable, aun pretendiendo ellos otra serie de intereses o teniendo ellos otra serie de pretensiones. Yo creo que fue una relación bastante cordial, tanto los 3 chavales y la chavala que se encontraban, y salieron con las ideas bastante claras. Allí mismo se les dijo que se podía notificar ese mismo decreto y declinaron, con lo cual se les declinó días más tarde. También dice: este hecho demuestra por sí solo la actitud de prepotencia y soberbia. Joder, le dijo la sartén al cazo. Claro, yo todavía no he visto a nadie de JPNV
ni del resto de grupos políticos marcharse dando un portazo de mesa de contratación, diciendo palabras que no pronunciaré sobre otros compañeros en ese mismo acto, faltar a comisiones de urbanismo porque no nos gusta lo que se va a decir allí, o incluso sentarse de un pleno. Dice, no es la primera vez también que el Ayuntamiento ha intentado cerrar el Gasteiz. Falta la verdad del PNV cuando asegura que el Ayuntamiento se ha mantenido imparcial sobre la ocupación de este local. Pues bueno, para que conste y que quede muy claro, ni al PNV ni a mí mismo nos importa absolutamente un bledo el régimen en el que estén los chavales, en este caso concreto. Si lo ocupan de manera legal o ilegal. Eso ha sido, y es, si lo es, un problema entre el ocupante y el ocupado. Nosotros ahí no entramos, que quede muy claro, y jamás hemos entrado. También dice, además, tal y como quedó demostrado en el juicio celebrado el pasado año, hay que hacer el primer apunte, a ese juicio no va el ayuntamiento como parte, no va. Ni es denunciante, ni es denunciado, ni es absolutamente nada. Fue el ayuntamiento que sentó en el banquillo de los acusados a 2 jóvenes del pueblo. Esto, vamos, es una tontería como la copa de un pino. Es decir, que hasta donde yo sé, quien fue allí fue la policía local en ejercicio de sus potestades y competencias de policía administrativa y judicial. Y que quede muy claro también, porque claro, al final soltamos muchas cosas y no contestamos nada. No me consta que ningún político, ningún cargo electo de este ayuntamiento haya dado una directriz en perjuicio judicial para con los chavales ni para con el Gasteiz. Que quede muy claro, no hay ni una orden directa ni indirecta. También dice, los actuales gestores del ayuntamiento están poniendo en la diana por razones, Gasteiz, por razones que sin ninguna duda van más allá de los estrictamente urbanísticos. Efectivamente, aquí he dado la razón, los medioambientales y las quejas vecinales. Quejas vecinales, habéis dicho en diferentes ocasiones que exclusivamente solo hay 2 en el año 2016. No es cierto. No es cierto y como tal me gustaría desde luego documentar. Estas son todas las actuaciones desde el año 2016 a 2017 que se han ido celebrando en el Gasteiz, que hipotéticamente han causado perjuicio a los vecinos, todas estas, del año 2016. Digo hipotéticamente, porque claro. Perdona, estoy hablando yo. Sí, dicho eso, ¿no? Es decir, estas son las actuaciones que quedan. En el año 2017, estos son los partes, solo 2017, estos son los partes que existen. Los partes, con llamadas de gente, de vecinos y vecinas. Esto es lo que hay. Decir que no, posiblemente es faltar a la verdad. Pero es más, os voy a leer el último de ellos. El del 7 de julio. San Fermín, 7 de julio. La comunidad de propietarios tal denuncia ante el ayuntamiento los reiterados incumplimientos por parte de Calesulo del orden municipal recogida en el decreto 220/2016. Por la que se ordenaba al citado Gasteiz suspender con carácter preventivo cualquier actividad que implique la celebración de espectáculos y acontecimientos recreativos de pública concurrencia del pabellón, hasta que se resuelva definitivamente el expediente. Con lo cual, pues bueno, ya en primer lugar, con esto, pues no casa bien. La comunidad no tiene noticias sobre la situación en la que se encuentra el citado expediente, pero ante los reiterados incumplimientos, solicita del ayuntamiento que de manera urgente se tomen medidas con carácter definitivo, para evitar a la comunidad todos los perjuicios que le está causando la presente situación. El día 30 de junio yo me reúno con 2 personas, con 2 vecinos que decían actuar en representación de la comunidad de propietarios. Luego lo añado, 2017 exclusivamente. Ya son más de 2 en 2 años. A más, con mayor remontamiento, también el Ararteko, esa institución a la cual nos debemos y debemos hacer caso, ¿no? Dice lo mismo. Según indican, desde entonces los vecinos y hasta la fecha los vecinos de la zona vienen padeciendo las consecuencias de multitud de conciertos, fiestas y diferentes actividades sonoras, como pistas de skate, chalapartas, etc., lo que ocasiona graves perjuicios a los vecinos. Han presentado reiteradas reclamaciones en el ayuntamiento, la policía municipal e incluso la Ertzaintza, sin que hubiesen obtenido solución alguna. También muestran su desconformidad con la sociedad que se origina en las inmediaciones por los orines, pintadas, grafitis, etc., que se producen en la zona todos los fines de semana. A su juicio, este Gasteiz debería dotarse de unas condiciones mínimas de seguridad, higiene, sonoridad, según la ley 3/92. A su vez destaca la degradación de la zona en general. Los vecinos sienten verdadera inseguridad por la noche. Esto lo dice el Ararteko, no lo digo yo, aunque también luego
También seguís. Tampoco debemos olvidar que estamos ante dos modelos culturales diferentes. Bueno, en primer lugar, esto yo creo que no casa, sobre todo con el modelo intervencionista que tenéis vosotros, basado en el marxismo-leninismo. Pero bueno, dicho eso, y fuera parte de eso, hay que decir que a mí, particularmente, que los chavales se autogestionen me parece la mejor manera, pues que desde luego los chavales lo pueden llegar a hacer, pero siempre dentro de unas condiciones de seguridad, salubridad y no perjuicios a terceros. Y además cumpliendo el ordenamiento jurídico de aplicación. Es decir, autogestión sí, pero no en cualquier condición, tal y como se viene desarrollando. Respecto a los problemas de vecindad, ya hemos hablado. Lógicamente ya se ha justificado que lo que vosotros decís no es cierto. Dice el PNV que ese local carece de licencia de actividad. Sí, lo dice el PNV y también lo dicen los informes técnicos. Informes técnicos de la arquitecta de obras y servicios de esta casa. 2 en concreto. 2, no 3, 2. También dicen que está contaminado. Yo creo que lo que he dicho es que está potencialmente contaminado. Y además, si vierais o vieseis la ficha que tiene Jove sobre esos emplazamientos concretos, se pondrían en los pelos de punta como se me han puesto a mí. Que no tiene medidas de seguridad es una obviedad, además lo advierte la técnica municipal y unas cuantas cosas más. También decís que la indisciplina urbanística en nuestro municipio es tremenda. Sí, no podemos llegar a decir que no, pero lo que también pretendéis, vosotros habláis de que no exista una amnistía disciplinaria y tal. Yo lo que realmente creo que pensáis es que, o queréis, es que haya una disciplina a la carta. Está claro que el riesgo existe, no lo digo yo, lo dice la arquitecta municipal. Se os ha advertido además en diferentes foros que de no actuar sobre ese emplazamiento, y me imagino que estaréis dando cuenta que estoy hablando sobre el emplazamiento, no sobre las actividades, las cuales avalo y además me parecen estupendamente. Porque el riesgo existe y si no, pues nos podríamos llegar a encontrar pues, a modelos o a situaciones muy parecidas a lo que ha pasado en Madrid, Arena o incluso en Zorrozaura. Y esto es una realidad. Y desoír esto es irresponsable por parte de quien lo haga. También decís, para finalizar, señalar un aspecto que nos parece fundamental. Si bien los responsables municipales han negociado con terceros la cesión de locales. Bueno, aquí lo que pasa es que entramos también en un conflicto en cuanto al modelo, ¿no? Es decir, porque yo, por definición, cuando hablo con un colectivo del municipio, no me gusta hablar de negociación, me gusta hablar de consenso, me gusta hablar de acuerdo, ¿no? Con lo cual yo creo que aquí incluso os ha traicionado el subconsciente. Han dedicado un solo minuto a hablar con los propietarios del local, o han hablado con los jóvenes, venís a decir, sí, hablamos el 5 de febrero. Además, en aquella reunión les tendimos la mano, les dijimos que para cuantas reuniones, para cuantas cuestiones, para cuantas solicitudes, para cuantos intereses tuvieran sobre la mesa, que por favor no lo comunicaran hasta la fecha. Hay que decir también que en ese decreto se les daba 15 días para intentar sacar la situación irregular a las teches, es decir, que no se les hace una cláusula inmediata. Se les dice, chavales, por favor, ajustaros, si queréis en ese emplazamiento, por lo menos justificarlo técnicamente. Al igual que se ha hecho en este decreto. Lo que pasa es que, claro, lo único que hemos obtenido es la callada por respuesta. Y esa callada por respuesta no significa que sea una responsabilidad del ayuntamiento intentar solucionar un problema que no es suyo, per se, bajo mi punto de vista. Además decís que efectivamente los responsables municipales negocian con empresarios y constructoras hasta el amanecer, si hace falta. Sí, por el bien del año, hasta incluso 3 días. Soy capaz de quedarme sin dormir y sin ir a casa para sacar un proyecto que sea positivo para el año, pero con empresarios, constructores y con quien sea, como no puede ser de otra manera. Para eso yo creo que algo me conocéis y sabéis que soy un poquito frío. Y dicho eso, a mí me gustaría hablar de la propuesta, desde el equipo de gobierno, ya lo hemos adelantado al principio del pleno, tenemos para la juventud de este pueblo. Cuando digo este pueblo digo el Andio, no exclusivamente Alchaga o un microcolectivo dentro del colectivo. La propuesta que nosotros traemos es fruto del consenso presupuestario de 3 partidos políticos, lo hemos dicho antes. El equipo de gobierno y el Partido Popular. Cuando vosotros, incluso en las enmiendas del presupuesto, ni lo contemplasteis. Es decir, no os debía preocupar. Por uno, fruto de eso, ahora mismo nos encontramos en la fase 0. La fase 0, ¿qué abarca? ¿Qué entraña? En primer lugar, un modelo participativo basado en 2 alternativas técnicas. A partir de septiembre nos juntaremos con la ciudadanía, aperturaremos esas propuestas técnicas en diferentes reuniones para que la gente haga las aportaciones debidas y habidas, y a partir de ahí trabajaremos la fase 1 de obra, después de la previa licitación, que preveemos que será para el mes de octubre. Se ejecutarán en 2 meses las obras, luego tardamos un poquito más, y a partir de ahí, porque luego la cuantía es bastante importante, se irán ejecutando por fases, en ejercicios presupuestarios
diferentes. Que ya adelantamos, el primer borrador o la primera idea o boceto que tenemos es en el año 2018 destinar, no sé si un cargo remanente o un cargo presupuestario, pues otra partida bastante. Lo voy a volver a sacar para que veáis que no es un brindis al sol. Esto es lo que se ha estado trabajando desde hace una serie de meses. Esto es lo que entendemos puede ser un punto neurálgico, puede ser un equipamiento muy potente para todo el pueblo de Erandio. Luego hablaremos de la gestión, cómo gestionamos este espacio. Ahí tendrá muchísimo que hablar el delegado de Participación Ciudadana y el delegado de Juventud, y lógicamente hay urbanismo, no intervendrán absolutamente para nada. El encargo que tiene urbanismo, el que tiene obras y servicios, es que esto, fruto de consenso de tres partidos políticos, como digo, y en el cual no habéis estado ni presentes ni representados, sea una realidad de aquí a un año vista. Es que eso. Ayala, Sí, por acabar con este tema, Joseba, es que no, sigo sin ver que no me entendéis. El minuto de silencio que estoy pidiendo es por el 20 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Cualquier día, cuando queráis, hacemos un minuto de silencio por todas las víctimas, por las que queráis o por las que os ocurra, pero este es por el 20 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Bien, claro queda. Nosotros en principio no vamos a hacer, yo por lo menos no vamos a hacer ninguna excepción exclusiva. Puedo entender las diferentes sensibilidades, incluso la mía, que a veces pues, tengo mis dudas, pero como claro representante yo no quiero hacer ninguna exclusividad absoluta sobre este tema, porque si no mañana puede venir otra persona por otro aniversario que lo ha habido y lo sabrá, por desgracia, y vamos a tener que hacer lo mismo y no vamos a poder estar continuamente debatiendo si es una cosa u otra. De todas formas, si alguno quiere en su ámbito personal. Esto es que le niegas el minuto de silencio, ¿verdad? Sí, exclusivamente sí. Sí, quiero que lo digas. Lo he dicho, en exclusividad no. Bueno, o sea, que está denegado, perfecto. No, denegado no, Sí, quisiera que se quede. Vamos a ver, Joseba, yo estoy haciendo una solicitud muy clara además. Aunque la queréis disfrazar o maquillar, yo he hecho una solicitud muy clara. La respuesta de la alcaldía, lo que yo entiendo es que se deniega el minuto de silencio porque es solo por una persona, ¿vale? De acuerdo. Que no lo deniego. Ah, bueno, si no, evidentemente en mi tiempo libre podría hacer no el lo minuto de silencio que quiera. No lo deniego, por favor, que no estoy denegando, estoy diciendo que en exclusividad sí, que yo no deniego a nadie que haga un minuto de silencio por en memoria de Miguel Ángel Blanco, no lo deniego. Bueno, entonces, ¿se va a hacer dentro del formato del pleno o va a estar accionado? Una vez terminado el pleno, el que quiera. O sea, fuera del pleno. Cuando acabe el pleno. O sea, nuestro tiempo libre, quiero decir, ¿no? Nuestro tiempo libre, el que quiera que se quede, como si se queda aquí todo el día, ¿no? Fuera del pleno y dentro de la sala esta, lógicamente, para dar la importancia que hay que darle. Correcto. Una cuestión más. Rafa. Sí, evidentemente a nivel de mi grupo político, en principio no estamos dispuestos a que haya un imperativo de aquí ahora se hace en este momento y se hace de esta forma, si no encontramos la más pequeña intención de cambio y de progreso. Y ahora mismo sí lanzaría, y lo haré desde la parte absolutamente personal, pues bueno, una pregunta a la concejala del PP si estaría dispuesta a que en cada uno de todos los futuros casos que haya se comprometería personalmente también a estar junto a mí en esos minutos de silencio a los que no quiero llevar evidentemente a la corporación porque no hay días en el año ni años en el milenio para poder revertir la absoluta aberración que supuso lo que ya todos y todas sabemos. No hay tiempo posible para tanto recordar. Es más, no sé si es bueno ponerse a recordar de ciertas formas. Es muy bueno recordar, pero no es bueno recordar de ciertas formas. Cualquier psicólogo te lo explica después de cualquier momento de crisis grave, no es bueno hacerlo de ciertas formas. Es muy bueno no olvidar y mejorar, superar.
Entonces, si hay este posicionamiento, y lanzo esta invitación, me encantaría personalmente participar de ese minuto. Maite, por favor. A ver, si alguien entiende la actitud de Ayala, si alguien se pone en la posición de Ayala, soy yo. Pero es verdad que no podemos hacer un minuto de silencio por cada atentado terrorista que ha habido en este municipio y en otros municipios. Entonces, yo te pido a Ayala, y te lo pido como Partido Socialista y como persona que soy, como Maite, que hagamos un minuto de silencio por todas las víctimas, porque ya con Miguel Ángel Blanco se hizo en Ermua, en la que yo creo que estuvieron representados todos los partidos políticos, y yo por ejemplo cuando es el aniversario de Fernando Buesa, sé que mi partido hace lo que tiene que hacer, entonces yo te lo pediría. Si no, podemos estar todos los días haciendo minutos de silencio por personas, sin más. Hay una cuestión más. Pues damos por finalizado el pleno.